Suscríbete a La Panterita. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Múnich Ultra, fluye con libertad. Somos ABC Cardinal 730 AM. La radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Y ABC TV, muy buenos días, arrancando la edición de viernes, día de la fecha, también esperando para ABC TV y para la radio una conferencia bastante importante que se va a dar en la Fiscalía justamente. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, el saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Vos, Fabio, bien? Bien, excelente. Buen día para todos. Bueno, dos soldados, uno por contrato y el otro por... sí. Uno fecha FIFA, ¿verdad? Sí, fecha FIFA. Uno fecha FIFA. El otro por síntomas. Sí. ¿Ariel cuándo vino? ¿El miércoles? Ariel volvió el miércoles, sí, volvimos. El miércoles. Habíamos vuelto. Ayer y... ¿Estuviste cotejando, Dani, lo de Ancelotti? En Globo, en la conferencia que dijo él, ayer dijo, no, a mí de Brasil no me habló nadie. Y ESPN en Brasil ahora está diciendo que... Vamos a ver. Ya Vamos es a ver técnico lo último que... de Brasil. Y mañana el partido por el Mundial de Clubes, ¿verdad? Que Claro. igual para la visión europea es algo chico en comparación a la Liga, ni hablar de la Champions. Sí. Pero a observar, porque si eventualmente se da, sería algo histórico, ¿eh? Sí, y No por lo Angelotti, sino que Por un Brasil extranjero mismo. Claro, agarre... Brasil y Argentina creo que son los únicos... Sí, Uruguay rompió con Pasarela, cierto. ¿verdad? Y yo me acuerdo que Inglaterra lo tenía con este tema, pero El uno, con Ben Goran Eriksson. claro, uno no británico fue Ericsson y después Capello. Así como que Claro. le dieron, vamos nomás, y ahora volvieron, pero a observar un poco lo que puede ocurrir con eso. Y después, ayer Fabio daba todas las posibilidades. Otra jornada donde el famoso, todos jugaron para Paraguay, menos Paraguay en el hexagonal. Y honestamente, si clasificamos es porque hay un cuarto cupo. Claro. Un cuarto cupo porque Es que- eso solamente. Es que, Fabio, Ahí vemos parte de lo que fue Paraguay y Uruguay ayer. esta fue la más clara que tuvo, Kevin Pereira, el cabezazo. Sí. Centro de Mati Segovia, ¿verdad? Sí, las cosas que tiene Mati, buen jugador para nuestra selección, pero intermitente muchas veces. Y No es se puede suficiente negar lo que un hace. golazo. Es que de la clase de jugador intermitente. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero... Este sí un golazo, ¿eh? El partido estaba para un 0-0. O sea, el famoso ni los uruguayos esperaban, pero... entramos en una fase en donde era golpe por golpe. Atacábamos nosotros esa jugada de Kevin Pereira, Uruguay tenía desbordes, no tenía final sus jugadas, pero nos atacaban también. Y al final llegamos a esto. El primer tiempo fue más cerrado. Un tiro libre a los CR7. Sí. Muy bien ejecutado. Sin la comba, Sí, sino sí, esa sí. que le pega y baja de repente. Y yo Un creo golazo. Estaba leyendo que este jugador, Rodríguez, que es el apellido, Sí. según la prensa uruguaya, hay 5 jugadores ya acá que tienen que ser tenidos en cuenta para la mayor. Imagínate de qué estamos hablando Claro. para el nuevo ciclo de Uruguay. Y acá, por ejemplo, en nuestra selección, uno hace el conteo y solamente 2 jugadores están en la primera sin el tema del reglamento. Diego Gómez y Mati Segovia. Después el resto, vos decís, Seba Y uno Quintana. de la mayor, ¿verdad? El caso de Gómez, Claro, que ya está, por lo menos, pero... porque vos decís, Seba Quintana, Alan Núñez juegan por el reglamento Claro. en Olimpia y Cerro respectivamente. Y lo que decía Fabio, fíjate que si era solamente 3 cupos, ya oficialmente los 3 de abajo estaban eliminados. Pero al dar un cuarto cupo, ese triángulo, porque además pinta tipo triangular, los únicos puntos que consiguieron fueron entre los 3 nomás. Porque Ecuador le sacó Paraguay, un punto a Venezuela, Venezuela, Ecuador, sí, claro. Venezuela empató los 2 partidos y ahora el domingo Paraguay y Ecuador. Recordando que por primera vez, hay que decirle a Bobadilla, que el empate no sirve. Porque yo creo que ayer en algún momento, mira que si ayer terminaba empatado, hasta Paraguay podría haberse ido al Mundial sin ganar un partido. Empatando y esperando que Venezuela pierda contra Colombia, o empate, ya que había una diferencia de un gol a favor de Paraguay, pero fíjense la situación también. Ecuador a nadie no le gana. Es cierto, tampoco ganó ayer, pero la forma en que empata y tiene vida todavía, eso puede ser contraproducente para nosotros, ¿verdad? Pero claro, porque si hubiera ganado, porque para la gente que no vio, Ecuador empata sobre la hora, partido sí. que estaba perdiendo contra Venezuela. Ecuador oficialmente iba a quedar fuera, o sea, ya lo íbamos a agarrar eliminado. Ahora Ecuador hace el mismo cálculo que Paraguay, que Venezuela no le va a ganar a Colombia. Entonces Ecuador dice, hicimos un pésimo torneo, pero ganándole el último partido a Paraguay nos clasificamos.
pero así están los Para tres, la forma de festejar del técnico de Ecuador, porque ya estaba rendido prácticamente y ve el gol sobre la hora y es como que mira al cielo y dice, bueno, tenemos todavía una ventanita de esperanza, ¿verdad? Y justo contra nosotros, aunque hay que decir que si Venezuela gana no hay nada que hacer. Está Venezuela difícil. juega con Colombia, ¿verdad? Sí, está difícil, pero Van a podría jugar en ser, ¿por qué no? simultáneo Sí. a las 6 de la tarde de nuestro país y la final como quedó establecida, final por el fixture, pero por los puntos, Uruguay-Brasil a las 20:30. Con ventaja Charrúa, ¿verdad? Charrúa, por eso festejaron tanto yo el gol. Porque con el empate son campeones, ¿verdad? Claro, Claro. porque después de este partido jugaron Brasil y Colombia y empataron. Empataron, ¿verdad? Colombia Entonces- tuvo un penal, no marcó, Después le echaron a un le jugador. echaron un jugador, quedó con 10 y bueno, terminó cerrándose un poco más, pero aguantó para que Brasil no le gane, ¿verdad? Pero de todas maneras Colombia ya está, también. Aunque el tema de las otras clasificaciones a torneos... Si queremos buscarle la vuelta, si Colombia hubiera ganado, iba a llegar, aunque sea matemáticamente, con chances de ganar el título. Y uno dice, pero porque Colombia tiene que hacer fuerza para... Pero vos sabés que siempre hay rivalidad entre Colombia y Venezuela. Desde la época cuando Venezuela no era lo que futbolísticamente es hoy. O sea, era peor. Vos sabés, siempre a Colombia, a la buena Colombia del Pibe y compañía, siempre le costaba a Venezuela. O sea, en esa época cuando todavía no estaba muy de moda el tema de las boletas y esto, cualquiera hubiera dicho, este es partido para goleada, este es partido para más de tal diferencia. Y siempre pero, le costaba, o sea, siempre. Marín en su mejor momento lo llamaron de Colombia y jugó un famoso partido que Venezuela le ganó a Colombia, una de las pocas veces, porque así como dice Dani, Venezuela supo ganar a Chile partidos antes, en la peor época de Venezuela, hasta le ganó a Uruguay, pero Colombia lo tenía de hijo en todos lados y esa vez le ganó, me acuerdo, y a partir de ahí como que, aparte de lo que es como país, ¿verdad? Tiene una frontera seca, muy se sabe que un país le echaba al otro, el otro en su mejor momento el terrorismo del otro, o sea, hay circunstancias y encono histórico muy grande, pero en el fútbol se trasladó eso. Lo de Bobadilla siempre fue así. No, ¿verdad? Asumía más riesgo. Bueno, en Olimpia, creo que en General Díaz, por eso también lo buscaron otro equipo, porque asumía más riesgo que lo que ha mostrado en este sudamericano. Y de hecho, para ser justos en la fase de grupos, Paraguay salía a buscar sus partidos. Pero después, ¿sabes qué, Fabio? Cuando conseguía la ventaja, se encerraban Eso sí, demasiado eso rápido. sí, se tiraban atrás. Los cambios eran el famoso lateral izquierdo con oficio, como el caso de Cantero, lo sacás para meter a otro defensor zurdo, más zaguero que lateral. Lo metían a Cantero como cuarto volante. Exacto. Y lo mismo con la derecha, cuando metía el chico Cabaña para que Núñez vaya a jugar de 8. Dobles laterales, Sí. Esas cosas, ¿no? Que no se entendían muchas veces, ¿verdad? Yo creo que es por este tema de una especie ya de psicosis de no ir a un mundial. No, es como hay que ir como sea. Sí, entiendo. Porque es cierto, o sea, Bobadilla practicaba un fútbol mucho más alegre que este. ¿Cuántos puntos hicimos en la fase de...? En la fase hicimos clasificamos. Faltando una fecha, clasificamos. 2 fechas. Es 2 fechas. 2 fechas. Está, porque después se quedó libre, creo. Claro. Bueno, y ahora estamos, como dice Fabio, si vos miras quién llega mejor de ánimo, Ecuador. Porque Paraguay perdió sobre la hora. O sea, el equipo llega mal de vuelta porque tenía algo y se quedó sin nada. Y Ecuador ganó sobre la hora. Sí. El envío anímico que suele importar cuando hay tanto desgaste físico lo tiene Ecuador. Claro, no voy a descubrir nada con lo que voy a decir, pero se notó mucho lo que le está pasando a Venezuela en el orden socioeconómico, ¿verdad? Porque después de Colombia, la selección que más hinchas tiene es Venezuela. No digo que llena los estadios, pero tiene una gran cantidad de seguidores. Y juegan de local siempre todos sus partidos, salvo que van a jugar ante Colombia, ¿verdad? Y lo otro, yo veo a un equipo, cuando yo digo el tema de psicosis, yo creo que le trabaja a los chicos también. Y yo ayer tanto se habló, Fabio daba los tips del nuevo técnico de Cerro, pero yo no sé cómo está la selección juvenil en materia de contención, en materia de psicología, porque yo veo un equipo frágil en ese sentido, porque contra Colombia hacemos un buen primer tiempo, hablo de fase de grupo, contra Perú hacemos un buen primer tiempo y después nos retrasamos. Nos vamos diluyendo. Contra Brasil y Uruguay la típica de, todo el mundo dice, si Colombia le hizo 3, los otros le van a hacer 5. Y ahí como que se reacciona, pero no sabemos definir. Y, Fabio, ¿viste la reacción? Yo vi la reacción después de Colombia, después lo de ayer.
Pues ya Diego Gómez saliendo, no sé si llorando. Eso o sea, justamente te quería Y la tocar. otra ese vez tema. en la conferencia de prensa, Lloró Mati. por Segovia. Brasil, lloró Segovia. Por eso, o sea, y yo, Lloró Mati. ¿sabes lo que yo? Y puede ser una interpretación equivocada, pero la percepción que tengo es, justamente son los dos jugadores que están en primera, pero son pares, o sea, son chicos de la misma camada, y estarán hablando, y yo no sé si ellos sienten una presión extra, de que deben llevar al equipo al famoso mundial que hace 10 años no se van. Ese te quería apuntar porque vos ves, muchas veces, parecen pases fáciles que pueden hacer tanto Quintana como Gómez. Y empezó Segovia. a dividir, y el mismo Segovia Sí. también, Gómez, digo Quintana Sebastián, ¿verdad? En el Sí, sentido sí, de tratar de ordenar un poco el juego del equipo en la media cancha y se pierden pelotas fáciles. Pero eso en otro fútbol... Errores no forzados, pero estamos hablando de dos jugadores que Fabio, tienen porque, muy buenas condiciones. pues siempre hablamos, bueno, Gómez muy bien en el traslado, tiene muy buena pegada. Creo que mejor, el Mati Segovia no se asentó en la primera de Guaraní. No. Y el otro que decías es... Y Quintana, que si bien todavía no jugó primera, mucho. pero tiene Vos muy mirá, buenas condiciones. A ver, lo peor que mostró Cerro en el último tiempo con jugadores. Pidiamota no podía hacer un pase en uno de los primeros tiempos que vimos contra Meliano. Sí, sí. O sea, muy particular nuestro entregar la pelota al rival. Y los otros tienen ya eso de tocarle al mejor parado. O sea, muy de selección mayor. Claro. También, ¿verdad? Pero- Por eso otro- cuando se habla de la posesión, el pase fácil. ¿Cuál es el pase No. fácil? Al compañero que está atrás sin marca. Claro. Entonces vos tenés, pero cuando teníamos que meter un pase filtrado, un pase comprometido que le hiera al rival, no cuesta mucho. No tiene muchos minutos como Mati Segovia, Kevin Pereira, pero es un jugador casi de sus características, le gusta driblear, sacar su nombre de encima. Él también entró en ese trance de no saber qué hacer, qué decidir. Mira que yo acá dije que a mí me gustó, y después se produce el tema de la transferencia de Diego de González. También. Y él también entró en la misma. Rolón se perdió. Él era no sé si pasó algo, pero ya no fue más utilizado. Y si vamos ahí por eso lo de Will también muy poco, muy poco claro. lo de Will. Pero o sea, pero yo iba al tema mental, Federico, Fabio y audiencia. No es común, y más con este fixture. O sea, los chicos terminan quebrándose, salvando la distancia. Lo que se le criticaba a aquel Brasil de su mundial. En el Lloraban himno todos lloraba y con el yo himno. ya esperaba y digo, capaz hay una presión, y una presión que sienten más los Gómez, Segovia, que son los que ya están asentados en primera, porque, o si no se entiende. Ayer, tapándose con la camiseta contra Brasil, probablemente en la mejor performance, otra vez las lágrimas, seguía dependiendo de vos mismo. O sea, entonces yo lo que veo también, cómo está el trabajo mental, de decir, muchachos, todavía no se perdió nada. O sea, cabeza fría, se ha jugado un torneo desde el juego mal, pero están todavía a tiro de conseguir el objetivo, y si se consigue se van a liberar. O sea, una voz que pueda decirle, porque repito, no es normal. Yo no veo a una selección colombiana, Ecuador, ni te hablo de Argentina, Brasil, Uruguay, O sea, tampoco Argentina ni siquiera entró en la hexagonal, y yo no vi, no sé, una especie de catarata de se derrumbaron todos. Yo veo a nuestra selección y se pierde en una segunda, tercera fecha de un hexagonal donde van 4 de 6 y hay chicos que lloran. Entonces, ¿cómo estamos también en ese trabajo de decirle tranquilo? El famoso, vos podés dar ese pase. No puede ser que, quieras o no, Quintana jugó en la primera de Olimpia. Claro. Usted no fue ese partido contra el 12 de octubre. Jugó muy bien. Lleno en Ciudad del Este, o sea, ni hablar de Diego Gómez, que Garnero todavía se lamenta que le quitaron para Odesur. Es lo de Mati Segovia. Entonces, vos veis. Y después otra cosa, nuestras finalizaciones. Contra Brasil y ayer, todo bien, pero Kevin Pereira cuando tiene ese cabezazo, ¿verdad? Y lo que fallamos contra Brasil. Y todo eso que decía estado de ánimo, Dani, también, ¿sabes dónde repercute? Y empieza todo en el arco. Nuestro arquero muy inseguro. Que mucho bajó, Y eso ¿Vos que sabés Muy que inseguro nuestro Ángel González, es un tema de la lamentablemente. última sub-20, siempre los arqueros fueron inseguros, y comienza a decir todo ahí. El de ayer fue un golazo, pero hay otro donde me parece. Aunque si él no daba tantos pasos hacia el medio, es su palo. Podía haber hecho No, un pero muy poquito difícil, pero que era- le pegue ahí, ¿verdad? Y la pelota fue con mucha potencia. capaz, por ejemplo, hay un par de centros anteriores donde él no la puede tomar. Hay malas decisiones en el rechazo. la pegada, la comba que da la pelota, ahí por es, ejemplo, El los golazo, la forma de bajar, mira Sí. este ángulo. Sí, Ahí. sí, baja. Baja. No, acá baja y yo no le encuentro. Tampoco. Es más, se quedó en el medio del arco sabiendo que podía pegar a la derecha, pero
Me parece con comba, o sea, de esa forma fue muy... Ahí está. No, para mí es un golazo. Toca un poco, un golazo. La tira a tocar, pone el brazo que debe poner, porque el más otro, allá el otro no. de este gol hubo una pelota fácil, esas famosas pelotas Esa que cansinas, rechaza. ¿verdad? Esas pelotas largas que parece que no va a caer nunca, que es del arquero sí o sí. Salió y regaló, dio ahí en el Sí, medio sí. y por poco no llega el gol de No sé, Uruguay. yo lo único que vi fue Paraguay-Colombia, que me gustó. El de la primera fecha, Sí. no el del hexagonal. No, Ah. y después Paraguay-Venezuela, que no me gustó. Pero después ya no, veo a rato así, pero no me llama mucho la atención que dice, ¿qué mérito tiene la selección para ir al Mundial? Y que hay 4 Sí, le cupos y gana hay eso, dos sí. selecciones que están Hay dos que peleando con tampoco Paraguay. tienen mucho mérito como Los Ecuador y Venezuela. cupos con Mebol son generosos al final de cuentas, que pueden beneficiar a nuestra selección para volver a un mundial, Yo ¿verdad? lo que les digo es que lo de Argentina en Qatar me parece que tapa demasiadas cosas de cuál es la realidad del fútbol sudamericano. Y repito, por algo también se hizo allí en Argentina el tema del lanzamiento del Mundial del 2030, pero vos sacás lo de Argentina, Brasil quedó fuera en cuartos, Uruguay y Ecuador no pasaron fase, Perú quedó fuera en el repechaje, Flamengo quedó fuera contra el equipo de Arabia Saudita, y ahora vemos este nivel y alguien va a decir, ¿por qué le dan hasta 4? Digo, o sea, pero tapa Claro. todo lo de Argentina. Como que toditos Sí. nos subimos al carro y decir, el fútbol sudamericano recuperó todo Claro, eso. porque yo siguiendo por la prensa, Uruguay desde el principio fue No, una máquina. un equipo muy bueno. Brasil, ayer estaba viendo que gente que de todos los países que comentaba el partido, un lateral derecho dice que es sensacional, el lateral derecho de la sub-20 de Brasil. Todos ponían la calidad y la potencia que tenía el tipo, pero después no, ¿verdad? Vos mirá, por ejemplo, y Mati Segovia anduvo bien y fue sensación y la gente preguntó por él, pero físicamente para un mundial, por más que sea de esta categoría, ya está complicado. A Uruguay y Ecuador le robaron en Qatar, dice. Carlos Durán debió ser arquero de la sub-20. Para mí Bodella no es un técnico que se conecta con los jugadores, no da indicaciones, desde el principio le reta a los jugadores, Yergel, el tipo con los chicos, dice. Ese es el tema, cuando vos hablas de inferiores, de formativas, ¿qué tipo de técnicos necesitas en una selección de menores? ¿Y qué Sí, tipo de técnico? Porque si vos mirás, por ejemplo, Claro. si vos seguís la carrera, vamos a ir a Argentina de vuelta. Mascherano. Mascherano. Oye, pues ya te vas a ser un gran técnico. Líder en todos lados, un tipo inteligente, humilde. Y sin embargo, él renunció y la AFA trata de convencer lo que siga y no quiere, dice no. Para él, Fracasé. a él le tocó mucho, sí, sin duda. sí, ¿A quién no, verdad? Y le dicen y le llaman, pero vos sos parte, tenés que seguir y no quiere seguir. O sea, y Bodega sabemos que no es un técnico, que te compre Sí. del carácter, ¿verdad? Yo más que nada miro... Ni para mayores Sí, estoy hablando, ¿eh? claro, miro desde el punto de vista que si necesitas un técnico que ya dirigió en primera división o tenés que acompañar a este tipo de selecciones con técnicos que trabajan, que forman parte, no digo que sean psicólogos, pero que nosotros estén... tenemos esos técnicos acá. Porque acá es la típica de alguien... a ver, lo que más pareció se quiso hacer, y eso que ya venía de tener el famoso roce del 2014 con Nacional con Gustavo Morínigo. ¿Se acuerdan que se le becó, iba a Europa, los cursos? Y ante la primera posibilidad se fue a agarrar Cerro. Después volvió y justo recordamos esa época por lo de Carlos Humberto Paredes. Pero acá, por ejemplo, uno se pregunta, tenemos profesionales que dicen, no, ¿sabes qué? Mi objetivo, mi visión, mi techo es la formación. Y yo quiero estar acá nomás. O sea, lo mío es el trato con los chicos de 18, 19, Claro, 17 ese es el años. punto. Y sabes, O hay gente Y que tenemos dice... nosotros porque creo que Paredes también lo mismo hizo una vez. No, por eso, yo no recuerdo... Estaba para una y le dieron algo de primera y dejó el equipo, ¿verdad? Justo te iba a decir, no, lo que pasa es que Libertad, justamente, ¿por qué tiene ese tipo de situaciones exitosas, verdad, con juveniles? Porque ahí sí hay algo que se implantó desde el comienzo de, hay que decirlo bien, de la era Horacio Cartes, ¿verdad? Que son Roberto Paredes y otro que quizás no se lo nombre mucho, pero es muy bueno trabajando con chicos, Nelson Zacarías. Ahí están los dos nombres más importantes que tiene quizás el fútbol paraguayo en el proceso, pero se puede hacer eso en una selección, te digo en el sentido de tener ojeadores, técnicos que trabajan, especialistas en chicos, Pero en Fabio, inferiores. ¿acaso no debería ser más fácil desde una selección si Y vos ya estás en un debería. proceso de seleccionar
Porque vamos a decir, trabaja bien Libertad, que Olimpia, que Cerro, que Guaraní. Entonces, de allí seleccionar, pero yo voy nomás al tema del trato, porque no te digo hasta la famosa época en Argentina tenías a Peckerman, ¿verdad? O a Tocali, o sea, que eran tipos que en ese lapso de casi 5 o 10 años nunca eran nombrados o sonados como técnico de algún equipo de primera. Y vos decís, no, este está porque es casi una docencia. Y acá es como que en algún momento, ¿qué significa el rol de la selección menor para el técnico? Es un lugar donde vos querés más o menos tipo trampolín para volver al ruedo de primera. No debería ser así. No, por eso. Y mira que tengo entendido que Aldo entró e hizo este tema de la famosa conferencia, creo que allí también se sumó Diego Barreto, pero cuando hizo la de Racing, descubrimos que hay X cantidad de jugadores que son hijos de paraguayos, que pueden ser paraguayos, o sea, pero esto va a ser, de ahora en más, él se va a quedar un proyecto de 5 años, un proyecto de mirando el Mundial del 2030, del 2000, y no, o sea, es como que, no, ahora está acá, y si le va bien, después si le llama uno de los grandes acá, o un equipo, porque tuvimos esos ejemplos, repito, lo de Morínigo fue el caso, y Gustavo habrá sido uno de los que más tiempo estuvo en las menores, porque él estuvo en la sub-20, en la sub-17, pero allí también, o sea, es otro punto, y repito, estamos hablando de una selección que el domingo puede clasificar, pero lo que ha demostrado en todo el torneo, y mira que en la cosecha, cuando clasificamos 2 fechas de antelación, dijimos, este es un equipo que ha cosechado más de lo que mostró, y lastimosamente en el hexagonal ya dejó de cosechar, pero la gran noticia es que compartimos con 2 equipos que tampoco tienen, ¿no? Nosotros no tuvimos un entrenador de juveniles como técnico de sub-20, por ejemplo. Acá tuvieron, por ejemplo, me gustó la otra vez, leí una entrevista a Marcelo Broly, que es el técnico uruguayo, y terminó su carrera y él era entrenador de juveniles de Peñarol. Dirigió algunos equipos muy chicos como entrenador o como segundo entrenador, pero él va al cargo de Uruguay como entrenador de juveniles de Peñarol. De saber manejarse. Claro, o sea, el ámbito campo. lo conoce bien, el ámbito y los chicos, el 10 de Nacional, el 5 de Venezuela Sporting. El otro aquí que... conoce, pero acá yo... El otro fue Quique Landaida. Acá quizás. sería Landaida, Landaida sería, el único estuvo. sería Landaida, porque es cierto, no, totalmente de acuerdo, mira, me estaba olvidando bien. Landaida, porque desde Cristóbal Maldonado, que nos llevó al Mundial, Mario Yaquet, Carlos Melanio Espínola, Coria, y después todos fueron Pedro Nelson Fleitas, técnicos mayores, ¿verdad? De mayores que fueron escogidos para el cargo, ni hablar de Carlos Jarazaguer, Víctor Genes. Pedro Sarabia dirigió su 20. Claro, le fue mal. ¿En serio? Sí, No me sí. acuerdo, Pedro Él Sarabia dirigió, ¿sabes cuál fue, Federico? El de Ecuador, creo. Ese es el primero que se jugó ya con el reglamento sub-20 en esa época. Y vos sabés que teníamos, y me acuerdo que la gente decía, toditos son jugadores de primera. Y yo ahí levantaba la mano y sí, son jugadores de primera, sí tienen que jugar por reglamento. en esa época ya. Y vos sabés que después charlando con Pedro, después de dejar la selección porque había fracasado, no había entrado al hexagonal. Uh-huh. O sea, Dani, a él lo eligieron después del bicampeonato con Libertad. Correcto. Y después él dijo, porque yo no soy crítico en el tema del reglamento, ahora está medio mejorado con el tema de la bolsa. Y yo siempre tenía la sospecha, y le pregunté, y le dije, ¿no había jugadores que se creían que eran de primera? Y ahí tenía que convivir con jugadores que capaz de 6 meses jugaban en la sub-18, sub-20. Y decía, y sí, o sea, era una dificultad mayor, porque yo tenía muchos jugadores de primera. La expectativa de usted, de la prensa, de la opinión pública era, mira la cantidad de jugadores que tenemos. No, claro. Y vos ves, y había algunos jugadores, pero Sarabia no fue de los que nombraba Federico, de los que fueron el último Morínigo con la sub-17. Pero sí, o sea, no es que tenemos así tipo un formador, porque capaz también ahí está el tema económico, y ahí es donde uno critica el tema de la federación, o sea, la APF o los clubes. Vos decís, Landaida fue el que más tiempo estuvo en ese rol. Y recuerdo que Landaida era uno de los ayudantes de Víctor Genes, en aquel, por ejemplo, sudamericano del llanto de Sergio Díaz en Uruguay, donde arreglamos el pacto con Perú para ir al hexagonal, y los dos jugamos. Decir que en ese sudamericano no hubo un tercero en discordia,
Porque me acuerdo que en la última fecha Perú y Paraguay ya llegaron eliminados. Y ahí ya Perú nos ganó. Esa fue la maldición del arreglo. pacto, claro, Del pacto. Del arreglo, para sí. dejar afuera a Ecuador. Ecuador. Y por eso ahora ya más o menos juegan de forma simultánea. Y Landaida, por ejemplo, era... Y después Quique también se hace paso para dirigir en primera. Capaz después te pueden decir, y sabes que todo muy bien, pero económicamente... O sea, allí es donde uno va también el tema de perfecto con la docencia, pero también remunerarles bien. Vos citabas, Fabio, el tema de Zacarías y Paredes. Yo no sé cómo es el tema Claro, del trato, pero... Los que consiguen una remuneración bastante buena porque le pegan son los que traen el caso de Martina, por ejemplo. Coria cobraba como integrante del cuerpo técnico, pero también habrá cobrado como sub-20, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Por eso, claro, por eso uno se va a Cerro, el otro dice Olimpia me llama, el otro Claro, dice... por eso. Después, bueno, fue así. En algún momento fue, pero con categorías menores, Gerardo González. Sí. Él trabajó mucho con su 15, su 17. En algún momento estaba cerca de un técnico de la sub-17, me acuerdo. Se fue tipo coordinador. Pero después no tenemos. Y hay que ver. Seguramente la gente de la inferior sabe. Yo creo que la Landaida es el que encaja más en el perfil, ¿verdad? Claro. Pero Y- como ustedes dicen, si después viene Sol América, le dice, ¿sabe qué queremos? Y deja, no hay caso. Claro, y Por eso desde la APF, cuando yo contrato a Fabio, yo le voy a preguntar a Fabio. Por eso el único momento yo donde no tenía culpa la APF con lo de Mourinho cuando se va a Cerro. Porque realmente hicieron un plan de inversión al profesional. Fabio, yo que, mira, te voy a becar, te voy a mandar allá, tráeme la última tendencia, el último grito de moda del scouting, llámale X. Pero no es que si 6 meses bueno y después te llama... Claro. Aquí me dan un nombre interesante. Aureliano Torres es uno de los mejores formadores actualmente. Campeón sub-19, campeón reserva, tercero en la Copa Libertadores, ¿cierto? y a eso En la debemos Copa apuntar. Libertadores de Ecuador salió tercero con Guaraní, en la altura. Sí. Y perdió contra Independiente del Valle, ¿eh? No, perdió contra cualquiera. Cierto. Sí. Ese no era, por ejemplo, también uno de los caballitos de batalla. Fue nombrado durante la semana de Hernán Acuña cuando él estaba en aquel cerro de la Libertadores juveniles. Que estaban quién? los Romero. Hernán Acuña. No, pero ¿quién es uno de los caballitos? No, esa campaña de Libertadores sí, que había claro, hecho claro, con los claro, Almirón y claro. compañía. Sí, sí, Pero sí. después, bueno... Creo que fue en Perú la Libertadores, ¿eh? Sí. Y sí, sí. ¿Sabes por qué lo de Aureliano? Porque yo vi muchos jugadores de Guaraní. Por ejemplo, a mí el chico Cantero me gustó. El lateral izquierdo. Después tenía al capitán Servín. Como que Mati ya es medio consagrado, ¿verdad? Pero está Rolón, que ya dejó de jugar ahí en el hexagonal, pero o sea, Guaraní aportó jugadores titulares. Olimpia llevó 7 a la selección. O sea, tenerlo de Libertad, más allá de que bajó mucho el arquero González, lo de Flores, lo de Diego Gómez. Entonces buscar un poco también desde esa estructura lo que se busca. O sea, ahora, si vos me decís, no, Aldo, ¿sabes qué? Ya arregló con Robert Harrison que va a ser el técnico de aquí hasta, no sé, proyecto 2030 y hay un trabajo de coordinación y que no es que cuando le busque tal equipo deja en banda a la selección, Ese es el punto, ¿no? ¿verdad? Acá me dicen Eduardo Villalba, pero él fue formador. No sé el tema del carácter o si no quiere salir de Libertad, pero él fue un gran formador de jugadores de Sí, Libertad. y en eso entra lo de uno un poco más invisible, como el caso de Nelson Zacarías. ¿Por qué? Porque él es el que capta a los jugadores sub-14. ¿Nelson dónde está, Fabio? En Libertad. Libertad. Es el que dice, este está, él es el que lo ve inciso, y después ya viene y se filtra con Roberto Paredes, que es el que va formando un poco al jugador también desde el punto de vista del futbolístico y el carácter. Me gustaría ver a Jubero acá, dice, como director de selecciones, pero ahí está el tema económico. Jubero ya está en otro equipo, ¿verdad? Digo, en cuanto a salario. Yo le llamo el equipo 60, el equipo 100, pero de dólares, 100.000. Por ejemplo, para mí equipo 60. Despedimos a BCTV, 11:59. Estamos con Guillermo Ojeda, desde Encarnación. Guillermo, ¿qué tal? Buen día, Federico le saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Federico, un gusto. Ahí un saludo para hoy, para la mesa. Guillermo, hoy tendría que ser el segundo día, pero las entradas ya no existen, ya se fueron vendidas todas. Así mismo, la verdad que contento por el público que se tomó ayer. Fue una locura, la verdad, y ayer ya se terminaron las entradas. Bueno, Total.
En un día, fueron toda, la gente compró de la Boca Etiquetea, pero de todo el país, acá Asunción también compraron. Sí, también de Asunción, pero el público mayor fue allá, fue local, ¿verdad? Local. Casi el 80% fue la gente que compró allá. Habilitamos también que la gente se pueda ir en el estadio, ¿verdad? Porque hay más comodidad y también compraron del estadio, ¿verdad? Y ya se terminaron las entradas. En principio, Guillermo, ustedes tenían 1.000 entradas para la gente de Asunción que podría ir, pero sin embargo tuvieron que solicitar de vuelta para venderle a los encarnacenos, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros llegamos a un acuerdo con la gente de Olimpia, que ellos, no sé si 1.000, ¿verdad? Pero ellos bloquearon una cierta cantidad que sí o sí teníamos que darle a él para la gente de Olimpia, ¿verdad? Pero tuvimos que solicitarle si no podían también dar un poco, ¿verdad? Para también facilitarle a la gente de Encarnación, ¿verdad? Dar énfasis al público de Encarnación, ¿verdad? Que al fin y al cabo más el público local que compraron, ¿verdad? Y fue así y habilitamos un poco más, pero ya también se terminaban al instante. Estamos manejando el mismo número que el partido anterior, 14.200 entradas aproximadamente. Así mismo, la misma cantidad que contra Cerro. 14.000 y piquitos. Bueno, está Guillermo. Rápido entonces el tema, en un día todas las entradas. Hay que ver cómo se da el tema para lo que va a ser el sábado 18, misma hora, sí, 6 de la tarde, el partido. Así que muchas gracias nuevamente por la atención. No, cuando guste, un gusto, abrazo. Guillermo Ojeda, organización, una noticia que ayer ya se veía venir porque me acuerdo que al mediodía estábamos informando que no había más gradería sur, tampoco preferencias, y después más tarde se fueron las plateas y también las graderías norte. 12:01, Edgar, ¿cómo te va? Bien, Federico, saludos a todos. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas este viernes. DJ Teo en vivo, desde las 18:30 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos por asistencia. Sábado, show de Palo Cruz en vivo, 22 horas. Barra libre de tragos. Sorteo de 2.500.000 en créditos. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promo de cervezas, chops, tragos, sangría, caipiriña, gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Libérate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estados febriles. Y para la migraña, dolor menstrual, la falta de energía y después de la farra, tenés siempre a mano Etidol Plus, Etidol 400 y Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha que comprando 2 productos te llevas en ambos una cuota de regalo y con los mejores precios del país. Notebooks HP más auricular Colque Gamer, ahora solo 17 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, acá hacemos, cortamos tema sub-20. Aquí dice alguien, por favor, yo no hablen de la sub-20, nos da dolor de cabeza. Dice otro Cerro, campeón sub-20, lleva 4, juega 1, Guaraní 10, Olimpia 7, y así nos va, Chonquima full, dice otro. Barros, que el otro no tiene técnico como el Tata Martino, ¿no? No, y yo no soy muy fan de eso. Eso era más, o sea, por el poder que tenía Martino, darle a Coria, o sea, es como que, con lo que vos dijiste, capaz había también Ruro, ¿verdad? Además de... No, y le pusieron de coordinadora a Picerni. Sí, y esas cosas, o sea, si acá justamente estamos hablando de profesionalizar y el trabajo de un cuerpo técnico de la mayor, no es que tenga entre sus ayudantes o asistentes técnicos gente formadora, porque no, es poca cosa, o sea, no es moco de pavo cuando decís, anda vos a dirigirle a los... Si acá estamos hablando de la formación, la docencia, el feeling y todo esto. Tienen que ir totalmente por cuerdas separadas. Demasiado capo tener que ser que vos en tu cuerpo técnico otra vez, que tenés que lidiar con la mayor, tenga alguien que otra vez tiene el tacto, la muñeca, el conocimiento de tratar con chicos de 19 años, 17 años. Esa vez fue... No, ¿sabes qué? Dale, Presi, dale a Coria, dale, vamos a darle a él.
Y mira que le dieron 2 sudamericanos. Aquí Una fue un mundial, ¿no? Sí, se fue de Egipto. al de El Egipto. 2009 que recordamos Sí. la otra vez. Claro, que después pierde contra Corea. Contra Corea. En octavo. Y en el del 2011, que en Perú no van al hexagonal. Ese es el que después creo que los muchachos viralizaban mucho la foto, porque ese es el que Tito Torres jugaba con la 10. Y después hay fotos y bueno, y en la de Perú creo que no nos fuimos. Ni siquiera Ahí al lo que hexagonal. recuerdo era que era muy desconocido en aquel entonces todavía Rolando García Guerreño, que jugaba en inferiores el 2 de mayo, creo que había debutado Y en ese Jorge le de llevó Perú, en Brasil jugaba Neymar. Neymar también. Sí. No, pero por eso. Hoy cumple 29 años Almirón. Fíjate todo lo que pasó, ¿no? 29. 2013, la última selección que Claro. representó bien a Paraguay. 29 años ya, Migi. Está bastante grande ya. En febrero celebramos el mes de los enamorados. En Sueño Lar regalamos una cabecera Samara con 2 compras de nuestros somieres, línea premium hasta agotar stock. Además el 40% en productos nacionales, 10 cuotas sin intereses pagando tu primera cuota a los 30 días. Llamaros o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. La vuelta al cole es mejor con Solar Banco. Solar Banco te ofrece préstamos personales para que a tus chicos no les falte nada para vivir el mejor año escolar. Además, por cada préstamo desembolsado te regala una mochila. También pueden monitorear su estado de cuenta y de préstamos descargando la aplicación Solar 24 horas. La promo tiene vigencia hasta agotar stock. Más información al 218-8000 o al asterisco 76527 o ingresando a www.solar.com.py. Arranca con todo con Kenton. Arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos. Tu Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas de esta promo y escribiros al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Deberían dar a técnico paraguayo de referencia. Carlos Báez, Carlos Jarasayer, Celso Ayala. Y Carlos Báez y Carlos Jarasayer ya están... Carlos Jara tuvo hace poco una posibilidad donde cometió un error muy grande. El famoso Quiso partido descansar a un de- equipo que no estaba clasificado y nos eliminó Nueva Zelanda, Nueva Zelanda. en Chile. Pensábamos en el partido contra Brasil. Sí, hicimos descansar a todos y nos eliminó. Y Celso Ayala precisamente tampoco no es de un carácter muy... más con los jóvenes, por lo que uno pudo ver. Gustavo Florentino habría que verlo también, pero él quiere primera, ¿verdad? Él tuvo buena experiencia con jóvenes en Cerro, en Guaraní, pero es como para primera. Aquí el tema es premiar en todos los sentidos al que va a ser el gerente de selección, al que va a ser el técnico, a uno que tenga la experiencia suficiente y diga, no, este es el papá de los chicos, este es el mejor de todo y vamos a tenerle paciencia. 10 años de proyecto. Totalmente cuerda separada con lo que tiene que ver con la mayor. No importa lo que pase con la mayor. Y la juvenil también, si fracasa en los primeros 2 años, seguir con el proceso. Yo, por ejemplo, digo, ¿verdad? Está todo bien, muy lindo el tema de las camadas, pero nuestro director de selección, ex arquero Villar, estoy hablando de la general, ¿verdad? El arquero de la sub-20, Aldo Badilla, ex arquero también. Y nuestro gerente de selecciones inferiores formativas, Diego Barreto. No tengo nada en contra de Diego Barreto, pero ahí tiene que estar un especialista en inferiores también, ¿verdad? O sea, está bien, todo bien, darle lugar a los de la camada, pero todos arqueros no pueden ser, ¿verdad? Digo, ¿verdad? A mí me parece, ¿verdad? ¿Entendés? Hay una Me coincidencia. recordó un personaje que... ¿Cómo hacen técnico en arquero? Dijo una vez, un famoso No, eso personaje. está muy bien, En pero- Argentina no, claro. Repito, no tengo nada en contra, Es como pero que, no, a ver, acá tenemos que tener gente con vamos a experiencia. arquero buenos técnicos, a ver, urgente. Ayer hablamos de Sí, eso. sí, ¿verdad? Almeida. Ayer hablamos de él. Ever Almeida, más. Almeida. Fossati. Fossati, sí. Estamos hablando de nuestro terreno. Almeida, Fossati. O sea, pero vos decís, inclusive en el extranjero que vinieron acá. Claro. Ok. No, extranjero. Porque siempre se dice que para muchos el arquero es el que mejor ve el fútbol, ¿verdad? Sí, siempre se dijo. Se dice porque tiene atrás el tema, pero buenos técnicos arqueros, a ver. Pero hoy por hoy, de los jugadores que se volvieron técnicos, yo creo que le ganó el mediocampista, por lejos, pero... Deschamps, Scaloni, mediocampistas. Angelotti, Pep, Angelotti, mediocampista. Guardiola, mediocampista. por eso. Vamos a Xavi, si querés, mediocampista. Sí. No, por eso. Simeone, si querés, mediocampista. Gallardo, mediocampista. Neri Pompillo, dicen acá. Pompillo. Ganó Copa, Claro. sí.
Y Dino Sof, ¿a quién? El Dino Sof no dirigió... Creo que él fue más... Él dirigió a Lazio, creo. Pero tampoco fue un... y después cuesta, cuesta, por eso digo. Lo que está citando Fabio, que es una buena idea. Rogerio Ceni, dicen aquí. Y estaba pintado, la está peleando. Sí. Estaba para hacer, pero no es. Le dieron Flamengo, pero... Sí. Su casa San Pablo, pero no. No hay mucho. Ya ver, ayer aquí dice... sí, lo de Celso Ayala, sí, el tema del carácter. Y no hay más, nos dedicaron más al tema... Lopetegui, dice acá Nelson, el amigo. Mira hasta dónde tenemos que ir. Pero Lopetegui es un tipo que no cumple contrato, hermano. Falcioni, Tafarel, Héctor Cortes, sí, ahí hay varios, pero está complicado el tema. Tafarel de técnico, perdón, se me fue. De técnico que ganó. Tafarel estuvo como técnico, sí, estuvo. Sí, pero digo, no. ¿Qué hizo Tafarel, mi querido 308? Ricardo Lavolpe, el bigotón, sí, Lavolpe, sí. También. Revolucionó la salida, ¿cómo le dicen? Saja la salida La volpiana, sí. Pero vos sabés que así se conoce incluso en claro. Europa. Sí. Y Guardiola mismo claro. lo implementa así, ¿verdad? Con ese nombre. Saja, Rogerio Ceni, Emerson Leao, Luis Isla. Dudamel, me dice Edgar González. Dudamel, bien, Edgar, bien. Acá ya justamente... uno oyente, a ver si es que no. Está bien, pero son contados. Pero interesante la conexión que dio sí. Fabio. No, pero en serio, digo, no tengo nada. Está bien que hay que darle lugar, pero se le puede dar en otra función también. No hay ningún problema. Pero gerente de selecciones menores, Diego Barreto, que está haciendo su primera arma. Espectacular, hizo su carrera de futbolista, pero me parece que... También del otro lado, puedo decir... fueron los que más se prepararon en el día después. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ayer hablamos que ¿cuál fue la función de ellos? No, sacando Guadilla, que es técnico, después lo otro es más de gestión. Administrativo, claro, sí. Por eso. Claro. Después es de gestión, de charla con él, por lo que noté, y que no sea de Justo, pero no estoy diciendo nada, pero yo tuve una charla larga ahora con Justo y noté que hay más empatía con los mellizos que la que había con Berizzo. Ajá. ¿Se entiende? Y está más cerca de los mellizos que lo que tuvo con Berizzo. Eso me parece muy bien. Y ni hablar de Osorio. Y lo de Villar se entiende perfectamente. Y claro que está perfecto porque ha estudiado y está ahí, ¿verdad? Donde tiene que estar. Ahora lo que yo digo, nomás, bueno, aparece Diego Barreto, una nueva función, le damos ya en la selección. Dale, no, este también. Me parece que hay que premiar más a gente que está con un conocimiento más amplio del proyecto de inferiores, ¿verdad? Bueno, hablando de técnico, vamos a cambiar. Está el tema, acá te dice Fabio Barreto, medallista en Atenas, dice. No, totalmente de acuerdo, pero está haciendo... respeto, dice. No, claro que le tengo respeto, pero... Claro, estás citando otra cosa. Mansur también fue y hay muchos muchachos, Osvaldo Díaz y compañía. Aureliano, ya que él Aureliano también, claro. ¿Tiene... Estamos con Gustavo Audala, que es gerente del Club Patronato de Argentina. Gustavo, ¿qué tal? Bienvenido aquí a ABC Cardinal. Le saluda Federico, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Federico, ¿cómo te va? Y saluda a la audiencia de Paraguay. Gustavo, tuvieron a Facundo Saba, lograron algo histórico como el título, hicieron una gran campaña, pero no se pudo evitar el descenso, pero uno aquí habla del título de la Copa Argentina, que seguimos mucho después de lo que fue el tema de haber eliminado a River, a Boca. Y cuéntenos un poquito qué entrenador está viniendo a Cerro Porteño, aquí uno de los grandes de nuestro fútbol. La verdad que están llevando a un profesional, a un gran profesional, muy buen entrenador y por sobre todas las cosas muy buena persona. Es fundamental en él eso. Él, bueno, futbolísticamente se lo conoce, ha dirigido varios equipos, le ha ido bien, le ha ido mal, pero siempre ha dejado buenas imágenes. Y acá, la verdad, en Patronato, lo primero que formó fue el gran grupo humano, y después de ese gran grupo humano se dieron los resultados. Si bien lamentablemente por campañas anteriores tuvimos que descender, porque acá en la Argentina todavía está el promedio, pero en sí en el torneo terminamos a 10 puntos del campeón que fue Boca Juniors. Exacto, o sea que una tarea muy buena en un club, sabemos como es Patronato, que está participando hace poco tiempo en la primera. Un equipo que salía a buscar partidos, pero me quedo con lo primero que decía, un importante grupo humano ha formado que por él lo que
es fundamental para que después respalde los resultados, ¿verdad? Y que cuesta mucho en el fútbol de hoy, por varias cosas, armar un grupo humano importante. Sí, a nosotros nos quedó demostrado con la selección argentina, con el campeonato del mundo y con Patronato, que nos tocó vivirlo en carne propia, que puede haber muchas diferencias futbolísticas, puede haber mejor, peor jugador, pero que el grupo humano es muy importante en este momento. Y la verdad que acá los chicos se sintieron contenidos por él. Acá jugaba un partido uno y rendía al máximo, al otro partido jugaba otro y rendía al máximo. Estaban tanto titulares como suplentes al mismo nivel, y eso no era porque, a ver, el Patronato no formó un grupo de estrellas a principios de año, sino que eran jugadores que en su equipo habían andado bien, pero no nada de lo normal, y acá él los valoró a todos, y la verdad que fue fundamental la mano de Facundo Saba en Patronato. Gustavo, ¿y por qué no se pudo seguir con esta relación? ¿Tuvo mucho que ver el descenso? Lamentablemente por eso. Nosotros le hicimos una muy buena oferta económica, él me la agradeció la oferta económica porque realmente sentía que era un gran esfuerzo para un equipo como nosotros, un equipo chico como Patronato, que hacía un esfuerzo enorme por retenerlo a él, pero él no quería dirigir la B Nacional. Ya la había dirigido, creía que estaba para pegar el salto, para, bueno, en este caso ir a un grande de Paraguay, pero bueno, creo que no se equivocó porque al poco tiempo ya lo están eligiendo y bueno, y así que, pero sí, nosotros nos hubiese encantado que se quede. Uno sabe que como que en el fútbol los tiempos son otros, y más cuando se trata de equipos con mucha exigencia. En Patronato necesitó un tiempo, ya sea de adaptación o que lo entienda el plantel, para que se vean los frutos, o fue algo inmediato en materia de resultados. Bueno, la verdad que asombrosamente fue inmediato. Nosotros lo contratamos él y a los 3 días tuvimos que viajar a Buenos Aires a jugar contra Platense y ganó el partido, 3 puntos. Y de ahí viajamos a Mar del Plata, que nos tocaba 2 partidos seguidos visitantes, y volvió a ganar. Y ahí siguió con el ritmo de ganar partidos, y la verdad que fue asombrosa, fue la mejor campaña para Patronato en primera división. Aparte, no sé si ustedes, me imagino que sí, por como son futboleros, siguen las campañas de los equipos argentinos. Los periodistas del país hablaban de la sorprendente campaña de Patronato, que veníamos de hacer muy malas campañas. Veníamos de hacer el año anterior 12 puntos. Así que veníamos con muy mala campaña y fue rápido la adaptación de él al equipo. Y la verdad que el equipo se la jugaba, él le proponía a los jugadores, porque él no es que él exige a los jugadores, sino que les propone a los jugadores, y les proponía, y los jugadores iban a la guerra con él, La verdad que tengo casi 30 años ya en esto, y la primera vez me sorprendió el trabajo de como técnico de él. Eduardo, muchísimas gracias por esta reseña sobre Facundo Saba. Gracias. Bueno, un abrazo, y soy Gustavo, no Eduardo. Perdón, Gustavo Dala, gracias. Gustavo, el representante, el gerente de Patronato, conferencia de prensa de Fiscalía, Ministerio Público, República de Paraguay, caso Infran, detenido en Río de Janeiro. Arrancamos. Embajada de Brasil, a la doctora Zully Rolón, ministra de la Senat, al doctor Marcos Alcaraz, fiscal general adjunto del área de narcotráfico, al agente fiscal Fabiola Molas, al agente fiscal Isaac Ferreira, y a nuestro fiscal de Asuntos Internacionales, el doctor Manuel Doldán. Bueno, en relación a la convocatoria que le hemos hecho, es para compartir con ustedes lo que tenemos en estos momentos en relación a la detención de Miguel Isfrán, más conocido como Tío Rico, en el operativo A Ultranza, parte de la estructura y posiblemente la cabeza de la estructura criminal que nos ha llevado a dar con numerosas detenciones y algunas aún órdenes pendientes, ¿verdad?, con capturas internacionales.
En este momento le cedo la palabra al fiscal general adjunto del área de narcotráfico, el doctor Marcos Alcaraz. Gracias, doctora. Muy buen día para todos. Como resaltó la señora fiscal general del Estado, el objetivo es un poco informarle a todos y a través de ustedes a la ciudadanía que está muy expectante de todo lo que está ocurriendo y hay mucha información que va bien. Entonces el objetivo nuestro es informar dentro de los límites que nos permite nuestra legislación y agradecer también, y es una señal de la hermana República de Brasil, la presencia del doctor Murat aquí con nosotros, que por una cuestión de relacionamiento y una cuestión diplomática nos acompaña, pero no va a brindar declaraciones a los medios de prensa. Esa es la línea que él tiene, pero su presencia acá nos indica y es un motivo para que nosotros, por lo menos en la persona del doctor Murat, que lleve el agradecimiento de Paraguay en el sentido de la cooperación que se dio a través de la detención del ciudadano paraguayo, que ya fue mencionado por la doctora Quiñones, ¿verdad? En ese sentido es un poco y también comentar dentro de lo que se puede los trámites que se están realizando, porque esto ya no es una cuestión que tenga que ver con los aspectos procesales de lo que nosotros estamos hablando acá internamente, pero sí es digno de mencionar que es el detenido número 24 de los 50 imputados, o sea que faltan 50 imputados, faltan 26 detenciones, pero es un poco más dentro de la escala de la organización criminal, como mencionó la señora fiscal. Es un líder importante, que es lo que tiene que ver en el caso de Ultranza, en lo que tiene que ver la parte de logística y todo lo que tiene que ver del tráfico, y también tiene conductas de lavado que le atribuyeron los fiscales que están acá presente, la doctora Mola, el doctor Ferreira y el doctor Deni, que está trabajando en estos momentos ya en coordinación con el doctor Doldán, y aprovecho para hacer el uso de la palabra con relación a los requerimientos que tenemos que hacer como país para que la hermana República de Brasil conceda la extradición dentro de los lineamientos del derecho internacional. No sin antes mencionarle no solamente la cantidad de imputados, sino que lo que representa para el país, y que nosotros no podemos trabajar de manera aislada. El país está trabajando acá, las fuerzas, los organismos de seguridad están desplegados. La señora ministra puede indicar esa voluntad política. También entiendo que la Policía Nacional está haciendo lo propio en la búsqueda de los demás prófugos, ¿verdad? Todo el Estado tiene que hacer, pero nosotros solos no podemos, ¿verdad? El día de ayer el Ministerio Público y la Secretaría Nacional recibió un reconocimiento de los Estados Unidos. Hoy la hermana República de Brasil nos honra con su presencia en la persona del doctor Murat. Son cosas que nosotros tenemos que valorar como país, como autoridades nacionales, ¿verdad? Sin ellos, sin los Estados Unidos, sin Brasil y sin los demás países de Europa que cooperaron en el pasado, nosotros no podemos hacer nada. Solamente eso quería mencionarle y ceder el uso de la palabra a la señora ministra y después al doctor Doldán, que tiene otras cosas que comentar. Buenas tardes. Gracias, señora fiscal, señor fiscal adjunto, compañeros. Tal como dijo el fiscal general adjunto, en este momento lo que nos tiene en este lugar es el de saber que el futuro de Miguel y Fran en el Brasil. Así es que seguramente después vamos a tener un espacio para preguntas, y quisiera cederle directamente la palabra al fiscal Manuel Doldán para que él pueda comentar todo lo relacionado a la venida de Miguel y Fran a Paraguay. Muy buena tarde para todos y todas. Bueno, haciendo un poco eco y sumando a lo que dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, efectivamente hemos ya receptado en la mañana de hoy la comunicación formal de la Interpol de la OCN Brasilia, que da cuenta de la detención de Miguel Ángel y Fran en el estado de Río de Janeiro, y a partir de este momento empieza a correr el plazo para la República del Paraguay para la remisión del exhorto formal de extradición. Como dijo el fiscal adjunto Marco Alcaraz, el fiscal de NIPAC, con acompañamiento de la Oficina de Asuntos Internacionales, ya está trabajando en la confección del exhorto,
que va a ser remitido luego a través de los conductos diplomáticos de la Cancillería paraguaya y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil para que sea puesto a conocimiento del Supremo Tribunal Federal y se inicie el proceso formal de extradición de Miguel Ángel Infran. No tenemos un plazo específico con respecto al trámite de la extradición, en razón que la primera audiencia de instrucciones tradicional va a ser el escenario procesal que nos va a marcar la pauta de cómo va a ser el comportamiento del extraditable ante el proceso formal. Él puede someterse a un trámite simplificado y aceptar voluntariamente su traslado inmediato al Paraguay, como también tiene derecho a transitar un proceso ordinario de extradición, en donde ya la ingeniería procesal de la defensa va a ser la que nos va a marcar la pauta y el éxito de ese proceso. La doctora Fabiola Molas. Sí, muy buenas tardes para todos. Nada más que para significar un poco lo que representa el operativo Ultranza a nivel nacional, el señor fiscal adjunto hablaba un poco de los números y a mí me gustaría complementar eso. Y en conjunto con la Senat, el Ministerio Público llevó adelante más de 120 allanamientos a lo largo del país. Esto representó el apoyo de todos los fiscales antidrogas de cada una de las ciudades a lo largo del territorio nacional. El impacto a nivel patrimonial también es sustancial. Hablamos de que estamos con incautaciones de más de 13 aeronaves, entre helicópteros, un centenar de automotores. Ustedes saben de que muchos de ellos de alto valor económico, de alta gama, joyas de mayor valor que creo que $1 millón, y un centenar también de inmuebles de altísimo valor en condominios en zonas muy importantes a nivel de lo que implica el impacto económico de esta organización. Entonces un poco queríamos también significar de que esta captura de uno de los principales para nosotros objetivos a nivel investigativo implica también una motivación y un esfuerzo que se viene realizando con los organismos de seguridad, específicamente en este caso con la Senat, para continuar y que todas estas personas puedan ser sometidas al proceso penal ya iniciado. Nada más y muchas gracias. Sí, para el doctor Manuel Doldán. En su momento hubo muchas dudas también, porque estaban diciendo que la extradición podría ser para Paraguay o directamente a Colombia, considerando también las publicaciones periodísticas que hablaban de que él sería la persona que pidió el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. ¿Cuál es la información oficial que se tiene al respecto? ¿Se pretende iniciar algo en Colombia o podrían ellos pedir directamente la extradición? Bueno, quiero ser claro con eso. En la actualidad no existe información de carácter procesal ni de inteligencia que dé indicios de la participación de Miguel Ángel Infran en el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Yo hablo con el Diario del Día. No existe hoy información procesal en Colombia con respecto a la participación de él en el homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Por tanto, mal podría Colombia emitir una orden, una notificación azul o una notificación roja con fines de extradición, en este caso particular, porque no cuentan con elementos procesales que les permitan hacer eso. Infran cae por investigación de los brasileños. Acá en Paraguay, para conocer qué tan avanzadas están las investigaciones, qué pistas ustedes tienen, por ejemplo, sobre el pastor Infran o sobre los principales referentes que están prófugos del operativo a Ultranza, teniendo en cuenta la información que salió de Brasil, de que supuestamente Infran estaba en Brasil, en Río de Janeiro, con intención de convertirse en el principal proveedor de cocaína, nada menos que el Comando Vermelho, hace presumir de que no está absolutamente nada debilitada toda su red que le permite seguir operando con total impunidad en el mundo criminal a Infran. ¿Qué pasa con sus cercanos, con el pastor Infran? ¿Hay pistas de dónde estaría? Y también, ¿qué pasa con Marcet? ¿Qué están haciendo con él? Bueno, las informaciones de carácter procesal y que hacen a la causa en sí, me gustaría transmitirle la palabra a los fiscales del caso.
Nosotros estamos a días del acto conclusivo con relación a la mayoría de los imputados. El 23 de este mes concluye la investigación, por lo menos de los que están sometidos a procedimiento. Muchas informaciones, luego de la acusación vamos a poder explicitar muchas de las cosas que tenemos en contra de los que van a ser acusados, ¿verdad? Con respecto a los imputados rebeldes, sí hay un trabajo discreto, sigiloso, que tampoco puede ser expuesto, o si no estaríamos advirtiendo a las personas que le estamos buscando. Entonces sí hay un trabajo discreto desplegado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, desde el punto de vista de los organismos de seguridad. Mencionar de que también tiene código rojo, tiene orden de captura internacional la mayoría de los países conocidos. Con respecto a los otros, no solamente Marcé y Benítez y todas las otras personas, eso están encaminados los trámites con respecto a las tradiciones. Eso tiene información del doctor Doldán, que está a cargo de esas áreas, ¿verdad? Pero sí mencionar de que estamos conjuntamente con la Secretaría Nacional Antidroga y hoy en día con la Policía Federal, que nos ayudó en la aprehensión, la detención de esta persona. Se está trabajando, ¿verdad? No se puede decir a qué nivel, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, porque sería muy irresponsable de parte de nosotros, porque si realmente tenemos interés, intención de que todos sean sometidos a juicio y de que obtengamos el comiso de todos los bienes que acaba de mencionar la doctora Mola, y todo ese esfuerzo, no sería oportuno de mi parte hablar y entrar en ese detalle. Para el doctor Doldán, ¿qué actividades hacía Miguel Infran en Brasil según la investigación de la policía? Y la otra es, ¿en cuánto tiempo creerían que tendrían hecho ya el exhorto para enviar eso por el canal diplomático? Bueno, con respecto a la primera pregunta que hiciste, yo no puedo advertir con certeza absoluta qué tipo de actividades estaba desplegando Miguel Ángel Infran en Brasil. La policía en sus comunicados dio cuenta de que estaban ejerciendo vínculos con el Comando Vermelho, una organización criminal brasilera, pero no tenemos información de nivel procesal, como tampoco de nivel judicial que nos dé cuenta de eso, como tampoco a la apertura de algún tipo de causa penal en Brasil con respecto a esa circunstancia. Y en lo que hace a la segunda pregunta, el exhorto ya está desde ayer en proceso de elaboración. Anoche yo le hice la asistencia al fiscal de NIPAC, que nos está acompañando hoy justamente por eso. Él está abocado a la elaboración del exhorto, luego tiene que pasar el proceso de traducción al idioma portugués y a través de la remisión del conducto diplomático se va a poner en conocimiento del Supremo Tribunal Federal. Doctor Doldán, también en los detalles de la detención, a la hora de la detención de Tío Rico en este caso, ¿se puede saber detalles de que si presentó él documentaciones falsas, si estas documentaciones eran brasileras o eran documentaciones paraguayas falsas a la hora de identificarse? Porque la gente de Interpol hasta ahora no tiene esos detalles y mencionaba de que si tiene documentación falsa brasileña también constituiría un delito en Brasil y que eso también dificultaría a la hora de la extradición. ¿Es así? ¿Se puede saber eso, doctor? Las informaciones oficiales que nosotros recibimos de la Policía Civil y de la Policía Federal dan cuenta que él se presentó como un ciudadano indocumentado, en donde argumentó incluso haber perdido sus documentos. Por lo tanto, mal podríamos hablar de la existencia de un documento falso. Él no portaba documentos. Fue por eso que fue trasladado a la delegación de la policía de Villa Isabel para que sea sometido al proceso de identificación, y fue ahí que nos requirieron la remisión de las huellas dactiloscópicas para poder corroborar fehacientemente la identidad de la persona. Él no presentó ningún tipo de documento ahí. Desde Paraguay informaban a sus pares de Brasil acerca de la posibilidad de que él se encuentre en ese país, porque en un momento dado mencionaron también de que ellos se informaron de quién era Tío Rico gracias a publicaciones periodísticas. Bueno, esa pregunta también le voy a trasladar a los fiscales operativos, pero sí te puedo dar cuenta de que estamos en constante comunicación con todas las autoridades regionales, principalmente del Mercosur, con Brasil, también con Bolivia, con Argentina, con Uruguay, intercambiando constantemente información, remitiendo documentos, remitiendo imágenes fotográficas y articulando todos los mecanismos para procurar la localización, búsqueda y captura no solamente de Miguel Infran, sino de todos los que están implicados al caso.
para insistir nada más con los fiscales del caso, ¿tienen información concreta que pueda derivar o llevarles directamente hasta Pastor Insfrán y Marcet, o solamente tienen la esperanza de que con la captura de Tío Rico se pueda llegar a esa información? Si bien dijiste que en principio están trabajando en eso, ¿tienen información concreta o es nada más una esperanza con esta detención fiscal, Alcaraz? Las dos cosas, por eso me río. Sí se está trabajando y también tenemos esperanza en ese sentido, que no solamente el pastor, sino todas las personas involucradas. Por eso mencioné la cantidad de 50 imputados, ¿verdad? Y sí, ahí el doctor Doldán explicó correctamente, todos los organismos de seguridad regionales están trabajando, y me faltó mencionar también la participación importante de la DEA en Paraguay. Y recuérdense también que la DEA tiene representación en la mayoría de los países, que también son agentes multiplicadores de la información, ¿verdad? Pero creo que es un mérito también que tienen todos los medios de comunicación. Hay mucha información disponible, y yo creo que toda la información oficial y también la extraoficial de medios de comunicación siempre sirve para orientar inclusive las investigaciones. Por eso repito que sí hay un trabajo serio que se está realizando, y también tenemos la esperanza de que ocurra eso. 12 horas con 36 minutos, hasta allí los detalles, muy burocrático todo, con pocas cosas que sean una revelación, ¿verdad?, de lo que se esperaba, de la voz de nuestras autoridades, de la justicia, de la fiscalía también. El tema, claro, es el de la extradición. Hay que ver qué dicen los colombianos, qué dicen los brasileños también. Si va a Colombia, donde se produjo el crimen, o vienen aquí. Para cerrar un poquito nomás, que hay que decir que la policía brasileña en ningún momento informó a ni una autoridad paraguaya del operativo, el seguimiento que estaban haciendo. Por eso las preguntas son, o la respuesta más que nada, que sí, estamos en contacto con todas las autoridades del Mercosur y compañía, no conducen a algo que realmente sea importante. 12 con 37 en todo el país, Edgar. Vamos a vender después ya con los compañeros. Ariel Julián con síntomas, me preguntan aquí, síntomas. Cuando uno dice síntomas ya, ¿verdad? Se entiende. Antes decíamos COVID, síntomas. Ahora síntomas. Y a ver, está el tema de Bruno también, que está con la fecha FIFA. Wilson González, tranquilo Wilson. Norman Rieder, ¿qué tal, Norman? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para los que te acompañan ahí en el estudio, para toda la audiencia. Norman, lo de Trinidense, bueno, primero es cierto que esta fecha la tienen que jugar, pero lo de Encarnación, entradas vendidas en un día para el partido frente a Olimpia del sábado 18. Así mismo, estamos gratamente sorprendidos, impresionante el movimiento de las entradas, y bueno, aprovecho para agradecerle a todos los encarnacenos, tanto olimpistas como cerristas, por darle color a estos dos partidos con su presencia. Es una acertada, presidente, todo esto que conlleva para Trinidense organizar este tipo de espectáculos allá en el sur del país. Primero lo de Cerro, ahora lo de Olimpia, con un éxito rotundo, al menos ya en lo que tiene que ver con la parte económica, ¿verdad? Así mismo, la verdad que estamos muy contentos, agradecidos también con la gente con la que nos aliamos para llevar adelante estos eventos, que también son gente de allá, en parte los que colaboran para que esto se pueda hacer. Es un trabajo no menor, y por suerte, y bueno, y agradecimiento más grande para la gente que se sumó a esto, ¿verdad? Tanto solistas como olimpistas, para que sea la fiesta. Pero estamos muy contentos porque, independientemente de lo futbolístico, que nosotros lógicamente es fundamental, es importante también para nosotros, pero así también lo es la parte financiera, y después también los conceptos, ¿verdad?, de querer un poco aprovechar esas hermosas canchas como la Encarnación. Presidente, ¿cómo está el tema de Matías Almeida? ¿Va a jugar con ustedes o no? Y lo que te puedo decir es que está destrabándose. Entiendo que llegaron a un acuerdo las partes, cosa que nos alegra mucho a nosotros, y estamos ahí tratando de llegar a los últimos pasos para que eso se concrete. O sea que está para jugar entonces Mati Almeida por Trinidense. Y está bien encaminado.
Y en lo inmediato, más allá de lo que significa lo de la recaudación de Encarnación, ¿cómo están para los preparativos para el partido de este fin de semana contra Guaireña? Bien, el equipo entrenando firme todos los días, como siempre venimos haciendo, asentándose también en la primera edición y sus exigencias, preparándonos para este partido que es un rival directo contra los amigos de Guaireña, un partido muy importante para ambos equipos. Y bueno, fuera de todo este tema de los partidos de Encarnación que acaparan siempre la prensa por lo que significa, ¿verdad? Y acapara también nuestro tiempo como dirigentes. Pero nosotros conscientes y el equipo consciente de que todos los partidos son de 3 puntos y el partido del domingo contra Guaireña es un partido muy importante para nosotros. Bueno, está Norman, ¿cuándo podría ser entonces el arreglo? El libro cierra el 24, recién de pase. El arreglo por el tema de Almeida se daría la semana que viene, ¿eh? Sí, yo creo que para el lunes estamos liquidando ese expediente. Tengo esa esperanza y estamos trabajando, está bien encaminado hacia esa dirección. Está perfecto, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? A usted y a la orden, saludos. Norman Rieder, presidente de Trinidense, 12:40, Edgar. Este viernes con descuentos de hasta el 30% en Farmacias Catedral con todas las tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en todas las sucursales, y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Les recordamos que se viene partidazos del torneo Apertura por las pantallas de la app de Tigo Sport. Este viernes se enfrentan Libertad versus Sportivo Luqueño, el sábado Cerro Porteño versus Guaraní y el domingo Olimpia versus Tacuaré. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan: chorizos parrillero con ese picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Saturday Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30,000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón en Luque y Aregua. El Cacique si te conviene, muy pronto en la ciudad de Itagua. Bueno, hoy la tercera fecha del torneo Apertura va a arrancar con el juego entre Ameliano y Resistencia, que se van a enfrentar en el Martín Torres en Trinidad. Partido que va a arrancar a las 18 horas, arbitraje de Mario Díaz de Vivar. En el VAR estará Fernando López. Ameliano, que viene en buena racha, más allá de que no gana, tampoco perdió con rivales fuertes, entre Olimpia, Cerro, Guaraní, ahora va por una victoria contra un rival directo, porque eso es lo que tenemos que señalar con respecto a Ameliano.
el supercampeón del fútbol paraguayo. Anuncia en el arco a Joaquín Papaleo, línea defensiva con Walter Cabrera, Julio González, Hugo Benítez y Marcos Martinich, Elvio Vera, Edgar Saracho, Silvio Torales y Elías Sarquis. En ofensiva, Alejandro Zamudio y Diego Duarte. Por el lado de Resistencia, que no está viniendo bien, en el partido ante Libertad perdió la oportunidad de por lo menos empatar el partido y ver qué pasaba después, al tener un penal a favor que desperdició Da Silva, el brasileño, rematando muy mal ese penal. Iba a ser el 1-1 parcial, después no sabemos qué iba a pasar con el partido, pero lo cierto es que Resistencia no está viniendo bien en el campeonato. El equipo de Sasú va a ser el siguiente: Rubén Dos Santos en el arco, Ariel Benítez, Andrés Duarte, Hermes David Villalba, Rodrigo Masur, en este caso es Rodrigo Masur, el argentino, Richard Salinas, Walter Rodríguez, Matías Villarreal, Diego Godoy, Jorge Colman y Diego Martínez. El equipo de Resistencia entonces para lo que va a significar el comienzo de esta fecha, 18 horas, el partido que se va a disputar en el Martín Torres. Ya enseguida hablamos de Libertad Luqueño, el otro partido que se viene también para la jornada de hoy. Lindo partido, 20-30 horas para la Huerta. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Promo enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Con cada póliza de auto te regalamos el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. En esta vuelta a clases, los cuadernos Avon te acompañan como cada año, con los cuadernos Araña, las licencias más importantes de las princesas de Disney y Dragon Ball, en sus versiones tapadura y tapaflex, con diferentes diseños y formatos. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Hay premios todas las semanas. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Disfruta la Ictolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Si este verano se viene con mucho calor, no te preocupes, con los acondicionadores de Air Speed de 12.000, 18.000 o 24.000 BTU, todo está bajo control. Speed, da gusto vivir así. Representa y distribuye la Yuteña Sociedad Anónima. Bueno, hay que ver qué va a pasar también con Danilo Santa Cruz, que hasta ahora no se confirma si va a fichar o no por el Goiás. Tiene una ficha con Central, dice. Y con Rosario Central. Con Rosario. Y nosotros habíamos hablado con su representante, que es Rodrigo Codas. En su momento estaba en el interés de Rosario Central. Pasaba lo siguiente: otro de sus características, como el Pollo Recalde, sonaba en aquel entonces para Newell's. Y por el otro lado, Danilo sonaba para Rosario Central. Sí. Jugadores enganches, doble punta, ¿verdad? Que pueden acompañar al centro atacante, como el caso de Danilo y el Pollo Recalde. Y Danilo estaba en el interés de Rosario, eso no avanzó. Y después surgió la posibilidad de que pueda ir a Grecia. En Grecia no fichó y pasa a estar en el interés del Goiás de Brasil, en donde hasta ahora no puede fichar. No se oficializó su fichaje. Y se habla de eso, de que aparentemente, no puede fichar porque supuestamente ya había firmado un contrato, ni siquiera un preacuerdo, es un contrato en Rosario. Cosa que no se puede confirmar todavía, ¿verdad? Pero tampoco esa es la situación. Hubo anuncio de parte de la gente argentina. No, tampoco. Porque allí se podría, ¿verdad? Quedar un poco. Claro. En ese y sobre todo porque después en Rosario fue anunciado Coyote también, unos días después, Coyote Rodríguez. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, con el pacto de confianza NGO. 12:49, estamos con el doctor Gerardo
Acosta. Doctor Acosta, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andamos? Un saludo para usted y para la audiencia. Bien, doctor, caso Danilo Santa Cruz. ¿Vos, Fabio, tenéis para explicar un poquito? El doctor si nos puede sacar justamente de este caso que está complicado, no sé si están así, pero vos tenés, Fabio, ahí los datos. Sí, no, más que nada ¿Qué querés saber exactamente? Sí, doctor, creo que vos manejás la situación. ¿Es cierto o no es cierto lo que le está pasando a Danilo, que se habla en Brasil, que supuestamente ya había firmado contrato con Rosario? Bueno, es y no es cierto, o sea, es un poco más complicado que eso, ¿verdad? El jugador Danilo Santa Cruz, en el mes de diciembre, yo en ese momento no lo asesoraba, recibió una oferta de un club argentino, el que vos mencionaste. Recibió la oferta a través de una tercera persona que le hizo llegar a una oferta en una hoja de membretada del club sin firma de la autoridad del club vía WhatsApp, y al mismo tiempo también le envió vía WhatsApp el contrato federativo a Argentina para que un escaneado del contrato federativo, ese que hay que hacer en 5 copias originales, qué sé yo, para que también lo firme, ¿verdad? Obviamente el contrato federativo, como todos los contratos en Argentina, no refleja nunca el monto total de la oferta. La oferta era por mucho más dinero del contrato federativo, porque había que firmar después otros contratos más para que la oferta los contratos reflejen lo que era la oferta. Él aceptó esa oferta y le insertó una foto de su firma al documento que le enviaron por WhatsApp, el contrato federativo, y le volvió a enviar a este tercero, y este tercero supongo que se lo habrá enviado a Rosario, al club argentino. Después no le llegaban los otros contratos, él ya realizó una intimación vía carta documento desde la ciudad de Florinda para que le entreguen los otros contratos que reflejaran la oferta que había recibido. Y a esa intimación le intimaron para que se presente en Rosario para ver el tema ya directamente. Él iba a ir a Rosario y en eso llegan los contratos, y los contratos no reflejaban la oferta, era una modificación de los términos de la oferta, y entonces el jugador, por consejo mío, revocó la aceptación de la oferta que hizo, y luego de eso, con esa revocación, nos enteramos que el club argentino, con esa copia escaneada, con la foto de la firma escaneada pegada en el documento, inició el proceso de inscripción en el TMS, que no lo van a poder terminar nunca, porque para terminar ese proceso necesitan tener los 5 ejemplares del contrato federativo firmado, cosa que no tienen. O sea, hablando mal y pronto, ellos quieren aprovecharse de una situación, hasta si se quiere, por llamarlo virtual, que esto no sirve, doctor. Y a ver, si eso que, a ver, porque aparte hay una cantidad de chats y cosas por el estilo de WhatsApp que demuestran que claramente eso solamente se hizo para dar una garantía de que él estaba de acuerdo, y que después, cuando se firmara todo, viajaría a Argentina. Pero nunca le mandaron los documentos. Cuando envían los documentos tienen modificaciones sustanciales en la forma de pago, o sea, no en la forma de pago, en la moneda de pago. Y entonces ustedes saben que hay un problema cambiario en Argentina, que hay tres tipos de cambio diferentes, no sé, 3, 4, 5, no ya. Entonces todo eso hizo que la oferta esté cambiada, y él revocó su aceptación, y después de revocar la aceptación se inicia ese proceso en el TMS, para mí totalmente ilegal, y eso hace que él no pueda en este momento contratar con otro club, porque los otros clubes ante el temor de una eventual demanda están desistiendo sistemáticamente de contratarlo, y vamos a ver qué hacemos. O sea, yo estoy analizando si esa conducta del club argentino de cargar el TMS con un documento que saben perfectamente que no tiene una firma hológrafa, la firma hológrafa es la que uno hace de puño y letra, si eso no es una conducta abusiva que caiga en algún aspecto disciplinario de la FIFA, sin perjuicio que después demandemos alguna indemnización si es que el jugador finalmente no logra contratar por culpa de esta situación. ¿Es cierto que él llegó a viajar a Grecia, doctor? Es cierto. ¿Y allá ya tropezó con el problema? Sí, porque el club griego recibió un correo electrónico del club argentino diciéndole: miren que nosotros tenemos un contrato válido con el jugador. Pero vos estás en condiciones de demostrar que no hay validez de tal contrato. Y estoy en condiciones de pelear, yo creo que no hay contrato válido.
Después no soy yo el que decide, el que va a juzgar el caso y que va a decidir. Pero entiendo que los elementos que tenemos y una serie de pasos dubitantes del club argentino en un momento dado hacen que hoy yo te pueda afirmar que el jugador no tiene relación, que de hecho se lo respondimos al club argentino en su momento, no tiene relación contractual con ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una situación ahora de que ese inicio de proceso en el TMS que nunca se va a poder terminar, dicho sea de paso, porque la AFA no va a pedir el CTI si no le presentan los 5 contratos firmados, y los 5 contratos firmados no están, los 5 ejemplares del federativo firmado puño y letra no existen. Eso hace que él esté ahora en un limbo y que su derecho a trabajar esté siendo coartado, para mí, de manera abusiva. Esos 5 contratos de los que hablabas, doctor, que él no firmó de puño y letra, ¿tiene otras o tenía otras condiciones cuando Rosario le envió concretamente ese nuevo contrato? No. En Argentina funciona el mismo sistema que acá en Paraguay del contrato federativo, el formulario. ¿Está bien? Sí. Acá son 4 ejemplares, en Argentina son 5. Cuando un jugador estaba, porque me pasó ahora con el caso de Arrúa, Armoa estaba allá. Con el caso de Arrúa y de Jorge Benítez, te envían escaneado el contrato para que pueda por lo menos ponerle una firma y enviar otra vez escaneado para tener el documento para iniciar los trámites, mientras el jugador llega y le pone la firma a los 5 originales. ¿Ok? Sí. Entonces, pero eso solamente sirve para empezar. Lo que realmente le da validez, de acuerdo al convenio colectivo argentino y la ley argentina, es la firma hológrafa de puño y letra en los 5 originales. Y en este caso, ni siquiera la que tiene una firma hológrafa, porque, por ejemplo, vamos al caso de Arrúa. Antes de viajar, yo le llevé el documento, firmó y yo escaneé el documento. Entonces, ese documento, ese PDF es un solo cuerpo. En cambio, el PDF del contrato de Danilo, el contrato que le envió el club argentino, si uno se va encima de la firma con el cursor de la computadora y le da clic, te muestra que la firma es una foto pegada. No sé si me explico. Sí, se entiende. No, a lo que yo iba nomás, doctor, es que en ese contrato que le envió Rosario tenía otros términos en cuanto a números con respecto a lo que en principio arregló. La oferta era mucho mayor, o sea, el contrato federativo por 600,000 pesos mensuales, y la oferta era mucho mayor que eso. 600,000 pesos mensuales son $1,700. La oferta, y claro, entonces ese contrato se tenía que complementar con otros documentos, y esos documentos no venían. Ahí fue que él me contrata a mí, creo que el 14 de enero, si mal no me acuerdo. Sábado 14 de enero él me contrata, yo me reúno con él, me contrata, y el lunes 16 de enero él le intima al club argentino a que le envíe los documentos. El club argentino primero le responde, le intima que se presente, él se iba a ir, y el viernes 20 de enero el club argentino le envía los contratos que complementan el federativo con los números cambiados. Y ahí es otra cosa, es una modificación unilateral que él no aceptó. Claro, ¿y qué pasa si Rosario corrige todo eso y mejora otra vez la oferta, doctor? Ya revocó su aceptación, porque hizo eso Rosario después, reconociendo que estaba haciendo mal. El lunes 23 envía con los números de la oferta, pero él ya revocó su consentimiento, ya no está obligado a aceptar de nuevo. Ya, entiendo. Y qué tema, Federico, Dani, ¿no? ¿Y va a haber resoluciones o el jugador va a poder jugar este semestre, doctor? Y esperemos que sí. No se puedo decir ahora, o sea, es un caso hiper complicado. Pero bueno, vamos a ver en qué termina, ¿verdad? Si el jugador termina finalmente siendo perjudicado por esa carga del TMS, para mí abusiva, y no puede jugar, nosotros vamos a ver cómo generamos las responsabilidades del club argentino. Y yo ya estoy analizando si por el lado disciplinario hay algo que hacer. Antes de ayer, yo ya le envié un mail al responsable de TMS de Argentina, porque ya la AFA, la primera vez fue el club el que envió un mensaje, la segunda vez ya fue la AFA la que envió un mensaje avisando de que hay un proceso de TMS iniciado por el club argentino. Le envié con la documentación
básica, no toda la que se tiene, por la documentación básica, que demuestra de que la oferta fue revocada por una modificación unilateral de las condiciones que hizo el club, y que entonces solicitando que bajen ese pedido de TMS del sistema. No sé si lo van a hacer o no, pero mientras tanto yo ya estoy analizando qué otras acciones realizar, porque evidentemente la intención del club argentino es que sencillamente no pueda contratar con otra institución y obviamente ahí se coarta un derecho fundamental al trabajo. Y ni hay forma, por ejemplo, más allá de que salió luego del contrato, que vuelva a Nacional. ¿Cómo? Que ni siquiera hay forma para que no quede parado el jugador, vuelva a Nacional. El jugador sigue registrado en Nacional, lo que no tiene es contrato con Nacional vigente. Y por esta situación de Central, o sea, hasta Nacional tendría su reserva para hacerle el contrato y que juegue independientemente de la necesidad o no. Y probablemente puede ser. Es así. Puede ser. Él puede ser, el doctor, lo tomamos como que es así. Doctor Acosta, muchas gracias como siempre. Bueno, de nada, hasta luego. 13 horas, qué caso, che, Y vos sabés que si él pobre dice por el que- jugador, ¿verdad? Claro, si el doctor te dice que es compleja la situación es porque Claro, no, por eso no se es puede algo hacer. tan... Se fue a Grecia, hermano. Se fue a Grecia. Y ahora lo de Goiás. No, si por ejemplo el doctor fuese, ¿cómo es?, el abogado nacional, no creo que le diga, sí, repatriarlo, firmarlo. No. Ni siquiera con el contexto, no, pero acá es Paraguay, es tu equipo, vos lo estabas jugando acá. Está el club, está el jugador que se firma otro contrato, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Doble contrato va a tener o no? Ese es el tema. No, por eso fíjate que el enfoque es, cuando decía, hasta queremos buscarle el lado disciplinario. Porque... denunciar a Rosario sería. O sea, el famoso es buscar la indemnización ante un hecho irreparable. Y el hecho irreparable es que el jugador va a quedar parado. O sea, hablamos de alguien que fue fundamental en una campaña que estuvo a punto de ganar el título de liga o la copa de ese país. Hablamos de Nacional con Danilo. Y que sonó en hoy Olimpia está- también. Sonó en Claro. Olimpia. Claro. Sí, estaba... O sea, vos lo decías, Fede. y hoy está parado. O sea, hoy está tan parado por esta situación bastante engorrosa que no hay club que pueda decir, sí, yo lo quiero. Yo inclusive lo decía porque viste que se te fue a Rúa, más allá de que no comparten el mismo puesto, es como que un volante más. Está probado que es un buen jugador, pero escuchándole a Gerardo Acosta cuando dice, no, y a mí me contrataron recién en el 14, cuando ya la situación estaba complicadísima. Y cuando el profesional te dice, no es que le estamos buscando la vuelta para que, sí, el famoso jugar ya, mientras nosotros vamos a solucionar este tema, queremos ver cómo se le puede castigar al equipo que incumplió, según la perspectiva de Acosta y el jugador, que es Rosario Central. En la Aedes aegypti está más cerca de lo que pensás. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Está en vos el poder de transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Hay un equipo Uscuerna para cada necesidad. Encontrá el tuyo en Chacomer y los mejores distribuidores del país. Somos Uscuerna. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y
rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, botifarritas, besitos coris picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros coris picantes, chorizos de Viena, parrillero casero caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Los yogures Trébol están producidos en base a la leche Top of Mind por 11 años consecutivos. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Con salud protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El plan seguro estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud protegida, estamos conectados con tu realidad. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. 13:05, mañana debut y despedida, sí, de la dupla Gavilán Acuña. Sí, Gavilán que después seguro va a retomar sus funciones para preparar el equipo de Libertadores, sub-20, ¿verdad? Exactamente, estamos en línea, bueno, vamos a hablar de Cerro enseguida, que ya tiene de movida un par de cambios para el partido de mañana. De hecho, entre los concentrados también ya no aparece, por ejemplo, Fernando Fernández. Claro, que no está. ¿Y Carrascal? Tampoco. Pero Fernando Fernández venía siendo titular. Claro. Y hay otro que venía de titular y tampoco está para arrancar al menos. Johnny González, ¿cómo te va, Johnny? Federico, buen día, saludos para todos. ¿Cuál es el cuadro al final de Iván Torres, Johnny? Cuadro febril que lo dejó fuera de las prácticas del miércoles, jueves, hoy viernes, está de reposo, indicaba en sus redes sociales Iván Torres, así que descartado para mañana también. Se descarta la enfermedad de moda, Federico, en este caso, primero dengue y después la chikungunya. ¿Se descarta, dijiste? Se descarta, sí, señor. Claro, por eso te preguntaba por el cuadro al principio, porque lo que ayer parecía no es finalmente, ¿no? Afortunadamente para Tito Torres y para Olimpia no es chikungunya, porque eso estamos hablando de fácilmente 2 partidos de inactividad del lateral izquierdo, pero con esta situación de solamente cuadro febril seguramente lo dejará fuera de ese encuentro y probablemente ya estaría a disposición del cuerpo técnico para lo que va a ser el partido del próximo, en la cuarta fecha del equipo del Triniense el próximo sábado en Encarnación. Bueno, el resto, como se venía dando en el tema del lateral derecho también. El tema lateral derecho, sí, allí va a ingresar Sergio Tálvaro. Olimpia va a contar con 5 extranjeros, Federico. Actualmente tiene en su plantel 6, con el Tucu Salazar y la presencia ahora de Sergio Tálvaro, pero el Tucu está fuera de este encuentro, o sea que no hay ningún inconveniente que Olimpia pueda poner a los 5. Recordemos, el reglamento permite hasta 5, a partir de 6 ya es pérdida de puntos, pero con la lesión del Tucu Salazar se queda así sin inconveniente en ese aspecto. Julio César Cáceres retorna Sergio Tálvaro, Facundo Zavala está para arrancar como lateral por el sector izquierdo, el medio campo con Alejandro Silva junto a Marcos Gómez. Se habló también en su momento, o por lo menos Julio planteó la posibilidad de utilizarlo a Richard, pero sería con Alejandro Silva, pero Marcos Gómez está para arrancar el domingo, ante Tacuaré. Después todo igual, Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, Junior Barreto, Mateo Gamarra y Facundo Zavala. El medio campo, Fernando Cardoso, volante por derecha, Alejandro Silva, Marcos Gómez por el medio, por el sector izquierdo, Hugo Fernández y adelante Derlis González
junto a Facundo Bruera. Es el equipo que probablemente hoy ya va a oficializar Julio César Cáceres al grupo, porque primero él suele confirmar al plantel quiénes serán los titulares, a no ser que sea, por ejemplo, un partido clásico, donde recién en la última charla, que es antes de salir con destino al estadio, ya sea la cancha Cerro o la cancha Olimpia, o el defensor suele confirmar el equipo Julio César Cáceres. Claro, lo que marcaba Johnny con el tema de los extranjeros, y está bien la aclaración, al no estar Tucu, Olimpia no tiene a un sexto extranjero que pueda generar la gran Gustavo Costa en aquella jornada contra Olimpia, justamente en Dos Bocas, y salvo que en algún partido Julio quiera jugar con lo que acá hablamos de la selección de Aldo Bobadilla, que muchas veces hizo eso, de mandar adelante al lateral como volante por derecha, es casi imposible que se dé esa situación, porque acá la novedad es que entra Zavala por Torres, para completar, porque Olimpia suele jugar con 4 extranjeros, que es Gastón Olveira, el lateral derecho, ya sea Tucu u Otálvaro, Alejandro Silva y Facundo Bruera. Se completa el cupo de 5 por la baja de Tito y el ingreso de Zavala, pero es muy poco probable que se dé un mediocampo de Otálvaro de 2 y Tucu de 8. Allí es donde, si por allí no vuelve Tito, Olimpia debería cuidar ese detalle, pero es prácticamente imposible. Exactamente, o en todo caso recurrir siempre a un extranjero, pero el caso de Alejandro Silva, que fue abierto a Alejandro Silva, que Richard Ortiz pueda meterse por el medio junto a Marcos Gómez y mantener en la banca de expectativa ya sea o a Tucu Salazar o a Sergio Talora, y allí tener solamente 5 extranjeros en el campo de juego en caso que pueda contar con los 6 para algún partido. O en todo caso también podría ser Daniel, porque vimos el amistoso, Fabio lo vio también Wilson, el amistoso ante Guaraní, el partido de los equipos alternativos, y Salazar es un lateral izquierdo que sube muy bien, tiene muy buena proyección. Zavala. Zavala es un lateral que se proyecta muy bien, podría jugar como cuarto volante en caso de necesidad, por ejemplo, no contar con Hugo Fernández, allí con Tito Torre como lateral, o Zavala como lateral y Tito Torre como cuarto volante. Sí, por eso citaba, o sea, no. A ver, a diferencia, Cerro creo que tiene 7 extranjeros y por eso suele quedar uno fuera. Acá mencionaba lo de Carrascal en algún momento. Como que en Olimpia va a ser difícil, esto siempre y cuando Zavala sea titular sin el tema de la fiebre que le agarró a Tito, pero hasta ese momento, o sea, no era que por ejemplo Talvaro no iba al banco porque había problema de cupo extranjero, porque siempre era 4. Y claro, hablamos de nombres, vos marcabas el tema de Alejandro Silva yéndose a la derecha, pero no es que allí por ejemplo está esperando un centrocampista extranjero, todo lo contrario. Entonces Olimpia por lo menos en materia de cupo no tiene problemas. Sí, señor. Recordemos el partido anterior contra el Sportivo Luqueño, primera fecha de la apertura, no fue convocado Sergio Taloro. Consultábamos sobre su situación y fue simplemente una decisión técnica de llevar a los 4 extranjeros, porque Zavala tampoco fue convocado para ese partido en el Bosque de Paraguno, en esa victoria del equipo de Olimpia, y ahora sí, estará en el equipo titular. De no ser convocado para el primer partido, estará en el 11 titular Facundo Zavala y Sergio Tálvaro. De no ser convocado para el primer encuentro contra el equipo de Florentín, también será titular ante la lesión de el Tucu Salazar, que ya estará a disposición también del cuerpo técnico para el cotejo contra Trinidense en Encarnación. De hecho, sin escala lo de Zavala, porque bien marcado. Otálvaro, quieras o no, es una cara muy familiar desde la época del Tetra hasta estas instancias. Pero como bien decía, o sea, Zavala ni siquiera estuvo en el banco para decir, mira que allí ya sintió el ambiente de un partido de primera, porque Olimpia recién el domingo va a estar jugando su segundo partido por lo de la postergación, y de no ser convocado a ser ya titular por lo que le pasó a Tito. Sí, señor. Después, el caso de del central. En caso de necesidad, consultaba a Bruno hace poco, ¿quién será el lateral en caso de recurrir a otro futbolista para marcar la punta derecha? Contra el Deportivo Luqueño justo hubo una lesión del Tucu Salazar y allí
había ingresado Diego Torres. Fernando Cardoso bajó un poco como lateral por la zona derecha. Ahora Torres no está a disposición del cuerpo técnico, está con su lesión, y en caso de necesidad se podría recurrir directamente a un defensor, que podría ser Luis Zárate, jugar como lateral Barreto o Zárate, y mantener a Fernando Cardoso, porque si no es Zárate, habría que recurrir a otro ofensivo. Habría que ver quién, Romero por ejemplo podría ir y que juegue como segundo, como volante por derecha, y Fernando Cardoso bajar. Alternativa que maneja Julio Cáceres ante la lesión de su lateral por la zona derecha. Bueno, expectativa para ver a Facundo Zavala. Tenemos Saba y Facundo también, ¿verdad? Facundo Saba, sí. Y Bruera también. Tenemos los tres Bruera. Facundo. Nombre popular entre los argentinos, ¿verdad? Sí. ¿Por algo concreto o...? Yo creo que viene de la época de Martín Fierro ya, ¿eh? ¿Ya desde ahí? Sí. Facundo Cabral. Sí, también, sí, cantautor importante. Facundo había un... pero no es tipo, a ver, los Diego Armando que surgieron desde No. o sea, es así tipo nombre... No. De la época, o sea, son nombres antiguos, ¿verdad? Facu. Facu ya más moderno, pero Facundo sí, Facundo Cabral dijo bien, Johnny. Sí. Había un vino también bastante popular, vino Facundo, en caja. Van a recordar a los muchachos, sí. No, digo Johnny porque siempre pues, cuando aparece un lateral izquierdo, mira que aparecieron muchos. Me acuerdo el debut de Ergas, el debut del colombiano, ni hablar del debut de Ale, vos sabés, siempre me pasa. Yo tengo una remera en el Quincho del Rock que me regaló Agustín Andrada Noés, que suele mirar el Quincho y dijo, y falta una remera Olimpia, y me regaló la remera y la firmó. Y dice que era Agustín Alejandro, y firmó Agustín Alejandro, y van los músicos, y el último que pasó fue unos chicos que fueron esta semana, y me dijo, esta es la remera de Ale, te dio, todo el mundo así, Ale me dio, Agustín Ale, y te explica que no, ¿verdad? No. Mira lo poco que dejó, que vos tenés que aclararle que no me dejó ver la remera, solo para Agustín Andrada, y Ale, bueno, está cobrando, había un juicio hace poco por Zoom, claro, ¿verdad? Claro. Sí. Una audiencia. Él fue el miércoles. Claro, que informaba Wilson. No, y bueno, y ese recuerdo dejó Agustín Ale. Después tenés gente como Olivera, que sí dejó un recuerdo un poco más sobrio. Sí. Daniel Regolar, la época pues, muy lejana ya de Farid Díaz. En algún momento debutó Ibarrola. Después otros chicos, pero es una cuestión, Johnny, de un nombre muy marcado, porque uno recuerda a Otálvaro y Salazar, ahora ya van alternando, pero los lateral izquierdo muy de Tito Torres, ¿verdad? No, totalmente. De hecho, de los últimos, cuando Julio tuvo que recuperar los juveniles, creo que en algún momento los Alfonso, Paredes. Pero... Claro, en un partido de Tacuarí me acuerdo que aparecieron. ¿Verdad, Johnny? Sí, Alan Paredes debutó en la cancha de River ante Mediano, después jugó contra Guaraní también en Boca de Paraná. La primera Abel fecha Paredes, me dice Gerard también. Por eso, Abel la primera fecha del clausura que ganó Olimpia. Y ahí Abel Paredes, otro también. Sí, por eso. Pero no me quedé con... han de haber hinchas que tienen así tipo la camiseta de alguien, pero que dejó un mal recuerdo. Y capaz tengan que hacer esa aclaración cuando están ahí entre los socios y decir, ¿cómo hace? No, pero sabes que yo tal cosa. Han de haber, Claro, aparte una cosa es tener el número, otra cosa es el autógrafo, ¿no? Sí. Encima el tipo tuvo cuánto, un mes duró. Y no, es la aclaración. No, porque esto siempre. Salvando la distancia, porque vi que ayer hubo mucha repercusión en Argentina. Viste que en Argentina están haciendo esto del homenaje a los campeones del mundo, ¿verdad? Y... Hay un gran escándalo ahora porque va a ir Pasarela. Por lo de River y Pasarela, y digo, hoy capaz, sacando de la barrera generacional, no sé cómo tomaría un hincha relativamente joven si alguien tiene una remera, una camiseta de Pasarela, de River te digo, ¿verdad? De River, digo, la otra vez vi después de mucho tiempo un chico con la remera de Roque. De Olimpia. En el partido que hicimos de local Olimpia. Sí. Creo o fue en la Copa. La Supercopa. En el Defensor del Chaco, sí, en la Supercopa, sí. Vi un chico con la 24 y decía Roque. Ahí tenés un ejemplo, ¿verdad? Pero todo un tema de esto de tener que explicar el contexto. Claro. ¿Cómo fue? ¿Por qué?
Claro, como que lo de Roque sí hay, o sea, son muchísimos los que tienen y capaz no todos hicieron la de como destapar o la de colocar a Brian por el nuevo, pero lo que vos explicaste con lo de Agustín Ale es espectacular. No, y vos sabés que está justo, y no se nota tanto Andrada, sino Agustín Alejandro, y queda Agustín Ale, y bueno, y está la remera, gracias de vuelta. Yo no sé si, o sea, los hinchas, o sea, si, ¿cuál sería la camiseta de su equipo que tienen de un jugador que, mira que la tenés que guardar o la tenés que explicar? Por eso citaba lo de River con Pasarela. Yo tenía, por ejemplo, mi amigo FZ Ceballos, él tenía mucha de Pablo de Cerro en el baúl. Y nos fuimos a la casa de un amigo y el sobrinito de ese amigo era fanático de Cerro. Y tenía 11 años, Freddy. Y cuando estamos despidiendo, se acuerda Freddy y dice, ¿qué remera de Cerro? Sí, líder. Y le baja la letra amarilla de Pablo Ceballos, el número amarillo tenía. Sí. Pobre, le dije. No, pero ya se la remera, y claro, que para qué va a querer, el chico se hubiera avivado y hubiera buscado la forma de tapar porque era original de Cerro, pero vos decís, o sea, que la gente rechaza. Acá me dice Félix, el ácido hincha de Cerro me dice, la camiseta de Carrascal no creo que nadie lo tenga. La camiseta de él, ¿de quién me decís vos? El corcel negro. Pero son difíciles. La de Roque prohibida, dicen aquí, en Olimpia. Yo no suelo ver, Federico. ¿Cómo? Mira que ya tuvimos varios partidos, varios campeonatos después de que Roque salió. No vemos la camiseta de Roque en los sitios. No sé por qué era. No, y por eso dije yo, Johnny, que después de bastante tiempo vi una la otra vez de un chico. Los últimos tiempos capaz no, pero cuando empezó todo había todavía aquello que le ponían. No, pero había gente que se llevaba a propósito y se le ponía una cruz. Claro. O la cinta le ponía. Tú tienes una de Ordeman 2002 y dices, no, Ordeman sí había mucha, incluso me acuerdo cuando Ordeman jugó contra Olimpia en para uno. Claro. Mucha gente se iba con la camiseta 16 y jugó contra Olimpia. Claro, yo voy a los que, o sea, me parece que el ejemplo de Roque está bueno, lo que vos contabas de Ceballos. De Ceballos, sí. Inclusive con la reacción genuina del chico, ¿verdad? Sí. Pero mira que es interesante, o sea, hoy en día con este tema de los amores eternos no que nunca tanto, son. No, por eso. Pero en nuestro fútbol no hay tanto. Y no. En Europa estaba el tema de ir a depositar la basura o quemarte, ahora la de Higuaín, bueno, pasó a Juventus. De Nápoles. Ronaldinho de Flamengo a Mineiro. En Brasil se fueron todos los hinchas. ¿Cómo? En Figo hicieron un documental. Lo de Barcelona. Acá dice, yo tengo camiseta de Cerro de Diego Barreto y Fabro. No puedo usar ninguna, dice. Por diferentes motivos, ¿verdad? Claro. Sí. Complicado el tema. Tengo la remera de Judas, dice acá, y envía, bueno. Y sí. Pero está claro. Tú tienes una remera de Olimpia con el autógrafo de Roque, y a pesar que se fue a libertad y odiado por muchos, yo con orgullo uso y no tengo vergüenza. Dice otro hincha aquí. Ya que citaste Fabro, saco nomás porque sí, lo suyo ya traspasa lo netamente deportivo. Creo que nunca se consolidó, pero no me imagino, por ejemplo, a un hincha de Guaraní con una 22 por lo de Claudio Aquino. Además, en cada partido Cerro Guaraní, luego Claudio se agarraba con la gente de Guaraní. O sea, cito ese tipo de casos también, pero Federico iba al tema ese que no dejó absolutamente nada, además un clavo con el tema de la demanda con lo de Ale Olimpia. Sí, mira por la que me envía acá. La 21 de él fue simpático, Edgy Carlos. Eso, o sea, ¿sabes qué? Porque acá Federico mostró la de Edgy Carlos. Edgy Carlos y Roque también tienen, ¿no? Sí. Acá el hincha Enrique Villagra se llama. Pero ¿sabes qué? Tipo la de Edgy Carlos u otro, es como que termina siendo una especie de orgullo del coleccionista. Mira hasta qué jugador llegó a venir acá. Claro. Pero fíjate que él no dejó ninguna de... O sea, lo de Ale es como que... No, Ale todo mal, de lo malo. Todo mal. Claro. O sea, hasta malo y de mala fe también, sí, ¿verdad? Sí. Me dice el colega acá, no diga tu nombre, colega. Yo tengo la de Tito Torres, Cerro Porteño, y nadie me quiere comprar. Pero esa es reliquia de 2011, loco.
semifinalista de la Copa. Que inclusive queda como el primer título del que, no sé si es el más ganador o no, pero la cantidad de títulos que tiene Tito. Pero con Olimpia. No, ya sé, pero como te dije, el primer la de título... Cerro ha sido la 11, ¿verdad? Claro. Acá dice la mejor tirada a comprar la remera oficial y sin número. Y sí, pero la gente me quiere tener la... Claro, la gente compra el número, o sea, claro. Hoy, por eso cuando vamos a una época relativamente del pasado, se nubla, se complica. Hoy el fútbol se volvió individualista en ese sentido, o sea, el marketing que te generan, es la camiseta de Messi, no te dicen la camiseta de PSG, es la camiseta de Neymar, es la camiseta de Mbappé. No, entonces, acá también, cuando te decían cuál es la que más se vendió, o cuando te imprimían el número, cuál es el número que más imprimieron. Cuando Nelson Aedo llega a Cerro era, no, todos querían la 18. Y ese tipo de cosas. Moreno también tuvo lo suyo. Moreno Martín, Ronaldo ahora. Con lo de Arabia yo, ayer, ¿verdad? Federico. En Europa el peor de todo fue Tevez. Pasó del United al City, sí. Yo tengo la de Belloso de número de 2004, dice. Me regaló después de un partido contra Sport Colombia, número 7. Y él tendría seguramente en el contrato de Danilo Santa Cruz, porque estamos hablando del presidente de Rosario Central ahora, ¿verdad? Claro, la contraseña por varios años del Wi-Fi en casa era Iván Torre 11. Y somos todos cerritas hasta que nos decidimos cambiar, mira un poco. Y uno busca, yo tengo mi contraseña, por ejemplo, Ataque 7. Los Olimpistas tienen que respetar a Roque Santa Cruz. Tengo la de Roque, la uso con mucho orgullo, porque de otros países me preguntan por él, dice 1754. ¿Dónde está, hermano? Estados Unidos. Yo tengo polenta. Me compré y un mes después se fue el HDP. No, qué macana. ¿Esa de polenta? Encima cara cuesta. No, pero la de polenta nunca vi en cancha, Nunca vi en cancha la de polenta. No, ¿verdad? A ese que tiene la remera de Roque y dice que usa con orgullo andar a la tribuna sur, dice, no, pues... Ese hincha de Roque, no de Olimpia, no te puede enorgullecer un traidor. Y así está la gente, Yo tengo una de Roque que iba a colocar en mi quincho, hasta ahora guardadísimo. La remera de Roque también, bueno, y sí, la mayor parte no, la uso para mi trabajo. Otro paraguayo de Olimpia me dicen que no tengo que usar por Judas. Para mí un orgullo, de Miami, nos dice el hombre que usa la de Roque. Tengo la del Mono Brite en Olimpia, ni él me la quiere comprar. No. Vamos a mirar tu Wi-Fi ahora, Fede. No, pero no te dije cuántas T, ni cuántos 7. Tranquilo. Reliquia, la de Vladimir Marín. Cuando era niño quería la remera de Gato Fernández. Mira la gente, llega como está con... Yo era lustrabota y como no podía comprar, pinté mi cajón de lustre, mi ídolo. Mira qué lindo, Pintó el cajón con el tema Gato Fernández. XXG seguro de la camiseta de polenta. A ver, yo tengo la de Chacha Chávez cuando jugaba en Cerro. Después pasó a Olimpia y de ese día la tengo guardada. Saludos de Salt Lake City, de Utah, Carlos Rodríguez. Aguilar se hizo un tatuaje de Roque. Sí, cierto, Alfredo, ¿verdad? No, claro. No, eso es la famosa división ahí. Lo del plantel actual del Olimpia, a Roque lo tienen ahí en un pedestal. Por todo lo que vivieron allí. Hablando de Tito Torres, solía postear cosas con Roque. Ya cuando la gente de Olimpia... Fíjate lo que significa Roque, que cuando vino Pellerano, que vino de un club grande, su foto de perfil puso tratando al lado de Roque. Sí. Le regalé a mi viejo la remera de Olimpia y le puse polenta 15. Ese mismo día se lesiona el brazo y un mes después demanda por 2,5 millones. Jaja. El tema es si el papá todavía sigue usando. Sí. Porque fíjate, Federico, muchos creo que te contaron, acá no llega esa cultura de tipo cuando vemos en Europa, porque primero, cara la camiseta. Eso para ir quemando. Te dicen, la tengo guardada. Cuando se produce, entre comillas, la traición o irse a otro lugar. Desde alguien, mira, en la época de Chávez te está tirando. Chávez, claro. Los chicos van a decir quién es. No, es alguien que vino a Cerro, después pasó a Olimpia, pero
muchos te dicen, no, desde que pasó tal cosa, la tengo guardada. No esa, no, yo tiré, yo rompí, yo, ¿verdad? Capaz si hoy con este tema de la adoración del TikTok o de las redes, que el Twitter, eso, para tener su like, van a querer hacer, pero el que es medio consciente por el valor que tiene, tanto en lo económico como lo que habrá significado ese momento. Mira esta, Dani. Ah, mira vos. Leandro Machado, Raíña. Linda camiseta tiene el señor Enrique Villara que me escribió acá. Usted te iba a nombrar él cuando hablabas de Belloso, que jugó en Olimpia, Claro. en aquella época, ¿verdad? También. Sí. Yo creo Más o que menos él, no te digo que introdujo, pero después como que entendieron que el gesto que él hacía cuando anotaba, pues muchos podían malinterpretar qué es lo que es ese gesto de golpearse, no, y es como que la raza para los brasileños, ¿verdad? Claro, así era. Creo que qué buen tipo era Leandro Machado. Leandro Machado. Sí, sí, bueno. Bueno, la remera, che. No, ya. Yo tengo las 10 de Marcel Triniese. No, aparte no fue en Triniese, fue en Rubio Ñu, señor. Rubio Ñu y Capiatá. No. Porque no, Sí. digo buen tipo por Leandro Machado, porque era la época en que uno podía estar en los entrenamientos, y él nunca te decía no. Era un tipo dado para las entrevistas, sin problema, abierto. Mira que ese equipo no, muchas veces no ganaba, rachas seguía sin ganar, y igual el tipo estaba predispuesto a hablar con la prensa. Buena onda, muy buena onda Leandro Machado, con ese currículum que vino, ¿verdad? También. No, bien. Lo que pasa es que él ligaba demasiado, nomás le pegaban demasiado. Y una vez me acuerdo que se fueron a un estudio Tabarelli, Riboneto y Gonzalo Belloso, sí. Se fue a sacar la cara por un tema que había pasado en Olimpia y le pregunté yo ahí lo de Leandro Machado, su forma, porque él siempre esperaba contra el hombre. Y tiene mucha fuerza, pero él nunca picaba el vacío. Él pivoteaba tan bien que siempre se recortaba contra el hombre y ¡pum! Lo bajaban. Y realmente me digo así que la forma de jugar es que es lo que le complicó acá en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Un gran jugador. Fue la de Ceballos me compré y cómo me piché con su vida Olimpia. Sin mentir la quemé. Y hay gente que hace eso, ¿sí? Sí. Tengo la remera del tanque y se me cayó. No, tranquilo, no para nada. Acá nos redobla su apuesta nuestro oyente de Miami. Dice, mi hijo ya tiene su camiseta de rock que se llama Iker amarilla. Lindo nenito, che, ¿eh? Tiene la remera cruzada. La peor traición fue la de Ronaldinho Gaúcho, volvió a Brasil. Los de Gremio lo esperaban, se fue a Flamengo, después traicionó a Flamengo, se fue a Mineiro, sí. Y bueno, eligió bien en aquel momento. Bueno, hasta aquí el tema de la remera que saltaba por el tema de... Por tu camiseta. De la camiseta de Ale. Mira la de Peric, ¿eh? La camiseta de Peric también. No, pero por eso Nicolás Peric. Yo creo que con el tiempo, sacando esos casos de que el hincha entiende como tradición, de los que no dejaron demasiado, sabes que se vuelve como una especie de reliquia, y para los que curten ese mundo de lo que es la colección, también es como una especie de trofeo, de decir, mira cuánto banqué o cuánto aguanté a mi equipo, porque es famoso, todo el mundo tiene la de, y pones la estrella, ¿verdad? Pero mira, vos, yo me compré la de fulano, la de Mengano, y dice, vos sí que estuviste en las malas. No, me río cuando dice, muestra lo de Peric, siempre me acuerdo de Sosa Briganti, en un partido malo de Peric. El arquero sin brazos. No, un personaje, Javier Sosa. Qué bárbaro. No me menciones, tengo 3 de Roque, 2 firmadas, guardaditas hoy día, no llevo a la cancha por motivo obvio. Pero en casa no pasa, todos quedan familia. Está bien. A la pucha. Bueno, la camiseta más limpia Mizuno. Mizuno es una marca japonesa, sí. Decir tu dirección, así voy a hacer tarea al cole con tu wifi, dice. A ver. Una vez llevé la remera de Ceballos al norte y me garrotearon, dice. No, para, tranquilo. Pero es real. Cuando recién pasó, estaba bravo el tema. Hablando... La de Bayor todos querían, pero hubo problemas con la marca, dice. Sí. Mira, se salvaron entonces, ¿eh? Porque vos sabés que alguien me puso Dani Fabio antes. La que nadie tiene es la de Bayor. Y yo pensé así, y realmente no me acordé. Y acá dice, la de Bayor todos querían, pero hubo problemas con la marca. No salió la tirada de camiseta. Y después vino la pandemia. Y después vino la pandemia y después vino ya no volvió más. A de Bayor, ¿eh?
qué cosas, ¿no? Que pasaron ahí en el comienzo de lo que iba a ser la pandemia, ¿verdad? Que se iba a extender. Con respecto a hacer ¿Quién quería la camiseta, Fabio? Julio César Franco. Podía ser, sí. ¿Verdad? Aquellos. Virginio Cáceres, Eulalio Mora. Sí, jugador de época. Sí. De época aquella, ¿no? Ariel tiene camiseta, ¿verdad? No, pregunté nomás lo que pregunté. Todos tenemos camiseta, todos. Sí. Todos tenemos camiseta. En mi quincho la que más preguntan todos increíblemente es la de colegiales. Ah, claro, sí. ¿Por qué? Porque es de mangas largas y la camiseta de la Copa Libertadores del 2000, la oficial, que me llevó Julio Zacarías, el sobrino de Juan Desiderio y obviamente de toda esa dirigencia. Él la cruzó justamente cuando vos recordás la Copa con América. Y vos sabés que es una tela totalmente diferente. Parece que después salieron las dry, esta es gruesa todavía, la vieja tela gruesa, manga larga y el cuello, hermosa. Claro, hermosa. Si vos me decís un equipo cercano a mi consentimiento es Colegiales, porque fue el primer club que cubrí en esta profesión, ¿verdad? Y toda esa amistad que pude tener con Juan Desiderio. Estamos hablando, qué gente, ¿no? en nuestro caso, una época donde, por eso decía, no se individualizaba la camiseta, eran camisetas de los clubes. Claro. Pero hoy ya estamos en una época donde ya no te preguntan la camiseta del club, sino de quién es esa camiseta. Por eso iba a los ejemplos mundiales. Pero en nuestra época no es que, no, yo quiero es más, o sea, creo que las casas de deporte o las marcas no vendían lo de esa forma. Tenía que ser muy extraordinario, tenía que ser muy sobresaliente. Como el oyente decía, claro que era el puesto del arquero, pero no, yo soñaba con la del gato, pero se dio esta transición que hoy ya son camisetas de tal jugador y la gente lleva con orgullo por lo que significa ese jugador y por eso tanta reacción adversa cuando ese jugador decide tomar otra decisión. Pero esto es un fenómeno dentro de todo reciente. Antes era la camiseta del club. No era porque puedo decir, es la camiseta de Colegiales, no es la camiseta de fulano de Colegiales. Claro. O sea, ¿se entiende? Pero hoy ya no es solamente de la camiseta, sino que es de quién. O sea, por eso el disparador. Cuando Federico decía lo de Ale, yo decía, mira, claro, cómo ha cambiado. ¿Cómo todo? va a ir a parar ahí la Ale? Por ejemplo, lo que preguntan los músicos son hinchas de Olimpia especialmente, ¿verdad? Porque todos pueden pintar la camiseta y cuando ven ahí la firmada, preguntan, ¿qué pasó acá? Soy Cerrita, tengo la de Diego Barreto. Saludos de Santiago de Chile, sí, el teléfono. Nando Fernández, la vuelta de la vida. Nicolás Perín se casó con una paraguaya. Hoy día hace de periodista Nicolás Perín, mira vos. Hablaba bien Nicolás. Me acuerdo que le dijo estaba en ronda, porque cuando eso hablaban, como recuerda Fabio, se venía un partido con Rubio Ñu, Olimpia había jugado 3 partidos ya, ni un gol. Y nuestro amigo el Botija, Ariel Infran, le dijo, la baña invita, jefe, viste, él te preguntaba así, Y Perín dice, no, eso es mofa, no me preguntes sobre eso. Y jugó contra Rubio Ñu, viernes a la noche, la cuarta fecha, y a los 15 minutos ganaba 3-0 Rubio Ñu. Ese era el Rubio Ñu de ¿Se acuerdan aquel partido? Sí. Rubio Ñu de Chiqui. Sí, contra el equipo de Cardoso, de Pepe. Sí. Cada 5 minutos un gol de Rubio Ñu. Le rompió el invito en 15. Me acuerdo Camacho, tenía un equipazo Rubio Ñu. Camacho, Velázquez y Robin Ramírez. Los 3 de punta y le hicieron un gol cada 5 minutos. Y le rompieron el invito a Perín. Ahí fue la famosa frase de Javier Sosa Brigante. El arquero sin brazos. Y bueno, y Perín era muy... Nos encontramos para en Carmelita con muy amigo de Néstor Ortigosa. Cada vez que venían a la selección a jugar, salían juntos. Fueron compañeros en Argentinos Junior ellos. Yo tengo una de Eufemio Raúl Cabral. Tengo la de Deportivo Recoleta de Marino Floro Duré. Mira. Vos sabés que vos ves así fotos de la década de los 80 de los equipos de fútbol paraguayo. Qué lindas camisetas había, ¿no? Que más allá de la calidad, vos mirás por el color, mirás un poco los detalles. Y cuando eso no estaban en moda usarlas. Claro. El que usaba remera era para ir a la canchita. Eso no es que vos te pones una remera. San Lorenzo. El San Lorenzo de los 80, el rayadito. Lindo color, lindo material de cómo se vestía. Nacional tenía algunas casacas que había una que tenía en una época que era roja, blanca y azul. Y también hay acá me cuenta un dato nuestro querido doctor. El papá de Recanate usaba la remera del Mono Tabarelli en la conferencia de prensa. Cierto. Cuando daba la conferencia de prensa se ponía la remera del Mono. Tabarelli. Sí. Don Porfirio. Gracias, doctor.
Y lo que vos decías, Fabio, también ayudaba, o sea, hoy en día hay una realidad, el tema de los sponsors. Porque las anteriores, bueno, porque eran prácticamente, o sea, había más espacio para que se vea la camiseta. Hoy, y ninguno va a salir en contra, ¿no? Porque es una fuente de ingreso importante, el tema de las marcas, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, los grandes que prácticamente comparten las marcas. Claro, qué feo los clubes acá que vos te compras con mucho esfuerzo una camiseta y al otro año ya cambia de marca, ¿verdad? Cuando tendría que ser así. Tengo la remera de peseta en el quincho, la uso para limpiar la parrilla y dice, tranquilo. A mí me regaló Malú que la trae su remera, pero no voy a colgar jamás su remera de ¿Arquero? El clásico de acá de ABC. A él sí le queda bien el nombre de arquero sin brazos. A él sí le queda la bien. remera. Vos sabés que ahí eso me llamó la atención, en Punta Cana, en el resto que me fui, había un bar que era temático todo de fútbol y había pool y todas las cosas. Y todo el techo está lleno de camisetas que deja la gente. Y hay una de Guaraní, me acuerdo. No había de Olimpia cero, pero sí de Guaraní. Ahí tan lejos, ¿verdad? Que de repente ve así la camiseta aborigen. Bueno, vamos con Edgar, después tenemos lo del Cerro, a ver qué dice. Todo que ya en la de Bayor, pero hubo problema con la marca, ¿sí? Así fue. No fue... ¿Qué número era de Bayor? No, 25. 25. Puede ser. Sí. Confederación Brasileña de Fútbol informa que no procede la noticia divulgada de que el técnico, que no existe. El técnico de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es nuevo entrenador de selección brasileña. Gracias, Wilson. En su cuenta oficial. Cuenta oficial. Mira la que tiene Enrique Villar, esas son lindas. Mira esta. Esa es católica. Católica Gorosito. La católica con Gorosito. Su mejor Parmalat, mira qué linda, ¿eh? Hay un señor que tiene la camiseta paraguaya que vos no te imaginás, Fabio. Me envió una vez para invitar al quinto, pero tendría que invitarle, pero tendría que llevar todo y no es muy... O sea, mucho tiempo. Ajá. Es para un programa más deportivo. O sea, pero impresionante, hasta de amistoso de Paraguay con la fecha y todo tiene shorts, camiseta y compañía. Diferentes el amigo Batata de Kim, me acuerdo que me envió un video una noche del señor que tiene su colección, tengo su número para algún momento. Vamos a vender, Edgar, después hablamos del Cerro. Johnny, a la pucha, Johnny, tengo 74 años, no me he dado camiseta desde que cortaron la franca de la O, dice. Yo tengo no, tranquilo, a ver. Bueno, estalló también la discusión de Roque sí, Roque no acá con el tema de las camisetas. Fede, ¿por qué acá los periodistas no quieren decir de qué club son? Ariel, por ejemplo, Cerrita, todos saben, ¿por qué no dice nomás? Es una percepción que tiene la gente. Francisco Ferreira a punto de ser nuevo gerente. Va a volver, mira, del Atirá Fútbol Club. Bueno, Johnny, ¿volvió Johnny o no? Vamos contigo, Edgar, sí, metemos, hermano, dale, adelante. Y ahora tenemos un consejo de la mano de Pollos Don Juan para darle más sabor a tu parrilla. Descubrí la gran variedad de embutidos de Pollos Don Juan. Chorizos parrillero con ese picante, besitos, chorizos con queso, chorizos de Viena, butifarras, salchichas, chistorras y mucho más. Anímate a darle un toque especial a tus picadas. No esperes más, acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan y hace de tu parrilla la más deliciosa. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y
seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Por ti con Tigo Money llenan de internet tu verano. Con la promo Flechados por el Cacique, este 12 de febrero sorteamos estadías para 2 parejas en Satori Zen Club para pasar el día de San Valentín. Incluye traslado en limusina, desayuno romántico, cena, champán, masaje. Con cada 30.000 guaraníes de compra en el Cacique ya tenés tu cupón. En Luque y Aregua, el Cacique sí te conviene. Muy pronto en la ciudad de Itagua. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Pantano, Limón y Cuña Guapa, qué calor de locos que hace. Pasa al Terere, vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuña Guapa. Este verano pasa al Terere, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, llegó la colección total de personal y conecta a todo el barrio. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura, Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pishupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, y tenemos que señalar nuevamente que la Confederación Brasileña de Fútbol desmiente las informaciones que van surgiendo en Brasil con respecto a que ya está confirmada la presencia a partir de junio de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador del equipo de Brasil. Cosa que lo desmiente la Confederación Brasileña a través del Twitter, informa que no procede a la noticia divulgada en esta jornada de viernes, 10 de febrero, de que el técnico de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, es nuevo entrenador de la selección brasileña. Por lo tanto, hay que seguir esperando la elección del nuevo entrenador que va a tener Brasil a partir de este año. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembué, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, hoy es viernes, así que el tránsito está bien cargado y les recomendamos que entre Mariscal López y Azara, por la avenida Estados Unidos, si uno viene por Estados Unidos, tratar de evitar entre las intersecciones de Mariscal López y Azara. Mucho tráfico cargado en esa zona, así que recomendamos evitar transitar por la zona en este horario. No olvides pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento.
Repelentes base, protección garantizada con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta el aire libre protegido utilizando los repelentes base, repelentes base, protección garantizada para toda la familia. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. Gendipio caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. Argor Empeños. Bueno, estamos en la parte final. Acá un oyente ofrece o pide la color lila de Vera Almeida, TP, campeón de América con Olimpia, 1.600.000 guaraníes pide Fabio. Sí, el año 79. coleccionista. Y para un coleccionista sí, ¿verdad? Sí. Saludo también a Enrique Villagra, que es el que nos daba las camisetas que me envía el Instagram de la colección de camisetas de otro señor. Un Black Clayton de Sol de América. Sí, este tiene una gran colección de camisetas, una cuestión que a muchos les gusta. Cerro Porteño, Jan, el Beto Espínola, Patiño, Del Valle, Báez, vuelve Enzo Jiménez, Pidi Mota titular. Había una duda quién lo iba a acompañar. Sí, entre Pica y Damián Bobadilla. Así es. Aquí no, cuando le pregunté, yo, viste que ayer se manejaba que capaz no jugaba, pregunté y me dijo, voló en la práctica. Aquí no, adelante. Y que resta por decir el acompañante de Morales. Sí, porque... Si va a ser 2 puntas es Churín, si va a ser media punta es Sergio, Pachi Carrizo. Tú dije día, no, Pachi Carrizo me dijeron. Y vos sabés que después del partido con Oriente Petrolero, amistoso, Juanma le pudo agarrar a Juan José Zapag y él dijo, no me gustó que Pachi, pero lo dijo así, no me gustó que Pachi ingrese en los últimos minutos, tenía que entrar él a mover un poco el equipo, darle pausa. Y en los 2 partidos no estuvo de arranque, en Encarnación entró faltando muy poco. Sí, pero ya no la podían sostener. No, el equipo no claro. Jugaba a otra cosa ya, ¿verdad? Sí, o sea, estaba tan debilitado que viste, están esos partidos que dice, si aguantaba en esta va a tener una contra. Cerro no podía ir a ganar 2 pases. Para eso estaba Carrascal, ¿verdad? Y lo que vos decías, vos apuntabas, Fabio, es que metió la mano el presidente. No sé, pero... No, pero es una opinión, claro. Me parece que tiene que ver con los cargos que hablamos, porque aparte hay una relación entre Arce y Carrizo muy especial. Arce le pidió a Carrizo quédate, se quedó. Del Carrizo después le ponía que mala cara cuando le sacaba. Sí. Arce le hacía el primer cambio, era muy... Después le dijo que se quedara, se fue a Peñarol, volvió, la puerta abierta. Nunca se debió haber ido. Y grandes abrazos, sí, por eso. Y ahora arranca la temporada y no juega casi. Sí. Entonces está bien el aporte. En la primera fecha él quedó fuera de todo. Él y Carrascal habían quedado fuera y Carrascal volvió mal en la segunda fecha. Y así está Cerro. Y bueno, los dos que están mal, que Carrascal que tampoco concentra. Carrascal, Fernando Fernández y Brian Zamudio. Segundo partido consecutivo lo de Brian. Lo de Brian ya es diferente por una cuestión futbolística, pero a mí dijeron Fernández para que se ponga bien. Sí. Cuando dice para que se pongan bien es porque... es que claro, lo vimos, ¿verdad? Es que está igual que como terminó en Guaraní. Quizá un poquito más fino, pero le sigue faltando. Pero no hizo pretemporada. Hizo, claro que hizo bien toda la pretemporada. Pero cuando dicen para que se ponga bien, no es un tema, repito, futbolístico como puede ser con Zamudio, que no aportó cosas, sino un tema físico. Y entre los nuevos, por llamarlo de una manera, una novedad es el chico Alexis Fariña, un juvenil, un volante. Él jugó con Gavilán, la sub-20 nos dicen aquí. Sí, y es... media punta, ¿verdad? Sí, es uno de los llamados para concentrar. Aquí dice el colega, para que vea que no te miento, yo no dije... Envía la camiseta de Tito. De Tito, la 23. Ah, mira. Sí. Tito Torres. Fundación CCP.
Fascinante. Bueno, y para ir cerrando, tenemos que hablar del partido de fondo de hoy. Lindo partido, Libertad Luqueño. Ya nos decía Dani que va a estar ahí en cancha de Libertad también, ¿verdad? Lindo partido, vamos a observar. ¿Por dónde está? ¿Se va a ver el partido o qué? No. Scouting. No, está bien. No, claro, para la TV, bien. Sí. Pero, ¿y nuestro representante, nuestro sintomático, quién? Va a ir Wilson. Ah, que grande Wilson, el hombre de Luqueño, el hombre de Auriazul. La vez pasada le vi justamente en el Feliciano también. Estaba ahí. Yo le pregunté, mira, fue la única designación en cancha, ¿verdad? Y estaba ahí Wilson en la fiesta del Deportivo Luqueño. Sí. Bueno, pero tiene que ir a Tuyucá, al puntero, Tuyucá. Libertad. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100% en cada una de tus actividades? Puffa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Puffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Puffa Energy, calidad éticos. Con cubiertas Kumo Tire, andas sin preocupaciones porque tus Kumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto, explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas Kumo Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Síguenos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Cambios Irendahue. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo.
Adjunto. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Cambios Irendahue. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Gracias, Edgar. Fabio, ¿qué más? Bueno, 20:30 el partido hoy, Libertad Luqueño en la Huerta, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el VAR estará Juan López. Bueno, gracias a todos. Fariña nos dice, Juanma hizo el gol decisivo para la clasificación a la Copa, sub-20 contra Olimpia, de penal. Fariña, el amigo de Edgar me dice, te envió una foto a WhatsApp a la radio. No, hay tantos mensajes que llegan que es imposible ver eso. Cerramos, ya viene Guillermo con Roberto para periodísticamente la consecución de las 7:30, ahora a la tarde aquí, a través de ABC Cardinal. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. ABC Color, el diario completo, presenta.